Bienvenidos a un episodio más de este su podcast para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo y el día de hoy, como ya lo vieron por ahí en la portada, pues no me encuentro solo, me encuentro con mi carnal. ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo estás? Chidote, carnal. Dios te bendiga. Y pues bueno, para eso un poquito de intro, un poquito de contexto, para los que no vieron el cierre de la primera temporada, esta es la segunda temporada y este es el primer episodio. Esto se llama Zoom, para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Vamos a ver de cerca todas estas situaciones de las adicciones. Está basado en una palabra bíblica que viene en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí Jehová está diciendo que les va a quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra, dar un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces, a través de todo este material que vamos a ir sacando a lo largo de la segunda temporada, todo va a ir enfocado precisamente a las adicciones, problemas que están pasando, personas que están pasando por problemas de adicciones. Y precisamente como dice esa escritura, esa cita bíblica, es para que a través de todo el contenido que vamos a estar generando, las personas, la sociedad en general, la iglesia también sensibilicen, que a través de ese material Dios pueda sensibilizar ese corazón. Tenemos que entender y tenemos que aceptar que como sociedad, que como cristianos, que como iglesia individual o grupal, al final de cuentas le estamos quedando mucho a deber a este tipo de personas que pasan por una situación similar. Somos duros, los hacemos a un lado, los recriminamos, los juzgamos y hemos tenido un corazón indolente, nos hemos mostrado indolente a este tipo de personas, a este tipo de situaciones, y es precisamente lo que queremos lograr con esta segunda temporada: quitar ese corazón de piedra indolente que no se duele, que no hace conciencia, y poner un corazón de carne que se duele, que ama, que se acerca, que da apoyo a las personas que están en esta situación y que más lo necesitan. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la segunda temporada, y pues vamos a iniciar con mi carnal, Obed Fuentes. Obed Fuentes es un egresado del anexo. Carnal, acabas de egresar, ¿no? Sí, así es. Tengo aproximadamente, voy por un mes que salí de... Recién salidito. Recién horneado, recién salido del horno Sí. del anexo. ¿Cuánto tiempo te aventaste ahí? Aventé 3 meses. Es poco, ¿no? Sí, es poco. Relativamente, pues, el proceso consta de 4 meses y yo salí a los 3, pero pues con algo de fortaleza, sí. Sí, estuvo duro y estuvimos luchando y estuvimos esforzándonos, pero pues al final de cuentas pues el objetivo pues se está logrando. Dale un poquito a la raza de contexto. ¿Quién es Obed? ¿Quién es Obed Fuentes? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué rollo? ¿Cómo está el rollo? Pues como ya lo dices, mi nombre es Obed Fuentes, soy de aquí de Ciudad Victoria. Tengo 23 años y... Se me hace que la otra vez estábamos platicando, ¿no? Y cuando Sí. nos pusimos de acuerdo por el podcast y me contaste cómo en la tribuna, en las terapias, en el anexo, tiene una tribuna, ¿no? Sí, preséntate como si estuvieras en la tribuna, ¿cómo se llama? Que se te va a facilitar más, ¿no? Sí, ya. A ver, hazte cuenta que estás en la tribuna, dale. Ya estando aquí, pues sí, estoy uno poco, porque pues es muy distinto. Sí. Ahí pues sí ya me soltaba, ya gritaba y todo, pues para desahogarme es el objetivo de la tribuna. Y sí, pues ahí te subes y pues primero que nada es agradecer a Dios, principalmente. Aviéntate el speech como si tú estuvieras en la tribuna. A ver, dale. No, pues mi nombre es Obed Fuentes, soy un alcohólico drogadicto en proceso de recuperación. y siempre pues se nos inculca, como se me enseñó, pues darle gracias primero, darle gracias a Dios pues, por un día más, unas ciertas 24 horas, sin haber consumido, sin haber ingerido alguna sustancia, alcohol, sustancias como drogas y darle gracias, pues en este caso, pues a ti que me das la oportunidad pues de estar aquí, de expresar y tratar de hacer conciencia, de hacer concientizar a las personas. Como bien lo dices, hoy en día pues escuchando a otras personas y en mi caso personal, pues sí hay un problema muy grande social y muchas veces, pues muchas veces por eso a unas personas como yo, pues se le dificulta hablar en frente de otras personas que no conocen la enfermedad. O sea, por eso nos tuvimos, por eso el miedo a hablar la enfermedad. O sea, a mí me costaba trabajo
pues enfrente de la gente de admitir que pues, yo era un alcohólico y un drogadicto. Por eso no me gustaba y por eso, pues por cómo juzgan las personas a las personas como yo, pues sin saber el fondo, el trasfondo que uno trae. Por eso muchas veces salimos y el hablar con personas que no conocemos, que no son del anexo, enfrente de una tribuna, pues por eso el temor a hablar a que nos juzguen. Ok, ok, sí, sí, sí. Sí, pues es que al final de cuentas cuando desconoces algo o cuando no has pasado por ese camino, pues se dificulta. Sí. Yo también estuve en esa situación, pero bueno, pues yo soy... O sea, bueno, para los que no saben, hay mucha raza que me conoce y saben quién es Brandon y todo, pero no saben que yo también estuve en situación de adicciones. Entonces, lo más fuerte y lo que estaba destruyendo mi vida al final de cuentas, pues era el cristal. ¿Tú Sí. qué era lo que consumías? Pues mi droga de impacto fue el cristal. Yo También. consumí muchas sustancias, pero la que fue mi droga de impacto, la que acabó con mi vida, mi familia, con todo, pues fue el cristal. Eso fue lo que terminó. Sí, eso fue lo que me ¿Y terminó. cómo iniciaste? ¿Te acuerdas cómo fue la primera vez? No. Sí, cómo no. A ver, dale. Dios, no se Te olvida, güey. brillaron los ojitos. Sí, hace 5 años yo duré consumiendo cristal 5 años. Pues muchas personas no lo saben. Bastante, carnal, la neta. Sí, pues Duraste mucho porque hay raza que con menos tiempo ya anda tronando. sí, pues Yo ahí no ocupé mucho tiempo, yo troné luego. No, ¿cuánto fue? No, pues unos 2 años, 3 años, más o menos por ahí. No, pues yo conocí ahí gente que en 2 años, un camarada ahí del anexo que en 2 meses, o sea, Sí. pues cada vez más la están haciendo más fuerte, le están agregando más mugrero. fentanilo y todas esas mamadas y ¿Crees que sí es más fuerte entonces? es más cuando adictivo. inició? Sí. Sí. Ahorita ya no es, pues ya como dice la raza, ya no es limpio, o sea, ya trae bastantes químicos, ¿Te hace tronar fentanilo. más gacho entonces? Sí, es más adictivo. Y pues yo lo consumí por primera vez en el estado de Sonora, pues aquí todavía no había cuando yo consumí. ¿Qué andas haciendo por allá? Según le fui a tirar allá al trabajador y pues fui a jalar, pero no pasé el doping porque llegué lo que anda ya. Y, y pues no la cuajé allá, me enrollé con la moto y con el cristal, ahí lo conocí. Y pues fue bien adictivo, o sea, desde la primera vez que lo consumí, pues me gustó y al principio pues sí era por gusto, sí me sentía bien y pues me despertaba y no dormía y pues cotorreando con la banda. ¿Qué es lo que sientes cuando lo fumas por primera vez? Pues yo sentí que desperté, o sea, me sentía que volaba. Recuerda que la primera vez que tú fumas, ¿cuál fue esa sensación que te dio por primera vez? Pues se me sentí que pues abrí los ojos, porque andaba cotorreando ahí y pisteando y andaba a fumar marihuana en ese entonces y pues me daba para abajo. Y al momento en el que consumí el cristal, pues de cuenta que abrí los ojos y sentía que volaba y que andaba en las nubes y pues despierto. Y pues ya de ahí vi que me servía pues para cotorrear en ese tiempo, pues para aguantar los cotorreos allá. Pues en Sonora eran los cotorreos de días y pues con ese rollo pues andaba despierto y me sentía activo, pues el cristal pues es estimulante, es como te tomas unos 2 Monster. El cerebro anda activo y la adrenalina, siente la adrenalina todo lo que hay. Y así fue como empecé, con poquito, con un gramito y para la banda entre 4 y ya después uno para mí y así. Y pues ya al final cuando me vine ya de Sonora pues ya andaba bien mal, ya andaba demasiado, ya me metía 3, 4, 5 gramos yo solo en un ¿Y día. cuánto duraste ya? 6 meses. Y con ¿Y eso ya tuve para con reventarme. eso tuviste para descomponerte? Con eso tuve para reventarme. Ya cuando venías bien descompuesto. Ya. Bueno, más. Todavía más, todavía pues yo ya iba chisqueado, ya iba a consumir sustancias, Sí, marihuana y cheve y otras cosas, la cocaína. Pero pues allá con el cristal, el cristal es bien celoso, o sea, te deja de consumir todo por hasta la cheve. Ese punto es bueno, Tienes razón, fíjate, eso, pues sí me pasó también, pues yo fumaba y tomaba, y sí es cierto, tienes razón, ¿no? Nunca había escuchado a alguien que lo dijera. Sí. Si tú fumas cristal y se te quitan todos los vicios. Se te quitan todos los vicios. Sí, no, yo dejé, cuando me vine, tenía 18 años, en 2018. Todavía llegué aquí, todavía fumaba mota y me ponía unos tanques. Pero cuando yo llegué, como a los 3 meses, 2018, empezó a llegar el cristal aquí, volví a consumir aquí, me enganché y dejé la mota desde los 18 años, ya ahorita tengo 23 y no he vuelto a consumir marihuana. Cheve sí, la cheve siempre de cajón, pero sí esa droga pues, es bien celosa. A veces
entre ya de que andaba bien loco con el cristal, ya ni la cheve pues se me antojaba, ni nomás cigarro, nada más, pero las otras sustancias, la mota y todo eso te lo va Ok, quitando. por ejemplo, y tú llegas, digamos, aquí a tu casa, ¿vivías solo o no? ¿Vivías con quién? No, aquí llegué y a vivir con mis papás. Ok, no sabían, obviamente. No. ¿Cómo ocultas esa adicción? ¿No es evidente o qué onda? Porque hay mucha raza que nos está escuchando que 100% nunca ha escuchado nada. O sea, por ejemplo, tú dices, no, pues... Pero hay raza que no... Yo también sé, ¿verdad? Pero te estoy haciendo las preguntas porque sé que hay gente que no o sea, desconoce completamente. Desconoce el tema No se te total. ve lo loco, que andas puesto, qué onda, ¿cómo ocultas eso? Pues sí es difícil de ocultar porque para una persona que sabe los efectos, que conoce los efectos, pues te ve en caliente. O sea, yo hoy en día pues veo a alguien y ya sé si anda encristalado o qué rollo. Pero Sí. pues los efectos, pues es que la pupila, los ojos los trae bien dilatadas, trae los ojos bien pelones y se te empiezan a hundir los ojos y la boca seca y empiezas como si trajeras cocaína, pero más leve. Pero pues como mis papás nunca no sabían de los efectos, nunca sabían de la mota, ya me habían tanteado antes de irme, pero pues nunca tantearon de eso. Porque pues yo, por lo regular, cuando llegué, pues siempre me la vivía en la calle, o sea, con los compas, siempre andando cotorreando. Entonces, era ya cuando se me bajaban los efectos, a veces hasta del alcohol y de la droga, pues ya llegaba al cantón. Pero, o llegaba y como también esa droga, pues te aísla. O sea, yo llegaba al cantón y para el cuarto y no salía y muchas veces sí anduve loco ahí enfrente de mi mamá y de mi jefe, pero pues como no sabían los efectos, o sea, pues Sí. no, Ok. no Pero no saben es qué como onda. que te pone así como a alucinar, ni que te pone todo tonto, ni... Llega un punto en el que lo que hace la droga, el cristal, pues empiezas a tener delirios de persecución, de visuales, auditivos. O sea, al Y inicio lo puedes ocultar, pero siempre pe- llegas al punto sí, en que ya... es de ley que ya no vas a poder. O sea, ¿Como cuánto tiempo puedes ocultar más o menos una adicción de ese tipo? pues es que depende de la persona, del organismo. O sea, hay raza que empieza a tronar al mes, a los 2 meses, con bien poquito, al año, 2 años. Pues yo, gracias a Dios, pues no hay nada más. O sea, Dios me mantuvo, pues todavía dentro de lo que cabe, acorde, bien, Cuerdo. ¿verdad? Mental y cuerdo. Y pues nunca anduve haciendo, sí que saliéndome, o que me andaban persiguiendo, ese rollo. 1 o 2 veces sí aluciné, pero no gacho. O sea, yo solo en mi rollo y me desafané, me bajé del avión, pero hay personas pues que sí, o sea, que ya no lo pueden ocultar, que de plano no duermen, Sí, duran días sin dormir. Y pues el no dormir pues te provoca alucinaciones y todo ese rollo. ya que tocas, bueno, ya tocas ese punto de que dices, gracias a Dios que Él me mantuvo y y todo eso. Tú vienes de un hogar de familia cristiana Así es. y bueno, ¿qué onda con eso? Pues, O sea, ¿cómo es alguien que está en un hogar cristiano? ¿Cómo pasa de un hogar cristiano y con valores cristianos a caer en ese vicio? pues ahí es a lo O sea, a lo que... mejor no estamos yendo muy atrás, ¿no? Muy del sí, trasfondo, sí. pero creo que es importante. Pues sí, eso es, pues yo creo que sería algo de lo más importante. ¿Por qué? Porque todo drogadicto, o sea, un drogadicto pues, no se hace drogadicto porque sí, o sea, un delincuente no se hace delincuente porque sí, y haz de cuenta que todo victimario fue víctima que no habló. O sea, eso lo escuchaba de un testimonio de ahí, de un compa, A ver, y otra vez, tiene, repítelo. todo victimario es una víctima que nunca habló. Ok. O sea, todo drogadicto tiene un Ajá. trasfondo y es el problema Sí. que muchos de nosotros estamos viviendo por el problema pues, social. O sea, la gente nos juzga Sí. y nos dice, ah, ese vato es loco pues porque quiere, va, por chiflado, porque sí. O es delincuente o es ratero, pues porque, bueno, sí, es delincuente, va, roba, así, todo ese rollo. Y ahí es donde entra, pues todos tenemos un trasfondo. En mi caso personal, pues yo empecé a consumir, o sea, porque de niño por las carencias, por por falta de mi papá, porque me hizo falta, o sea, empecé a tener carencias de morro y ya para cuando antes de que yo consumiera, pues yo era un enfermo mental. Entonces, yo ya tenía enfermedades, o sea, yo ya estaba mal de mi cabeza, ya tenía un chorro de preguntas sin respuestas y nadie me las resolvía y luego me empezó a faltar mi jefe y luego con mis carnales y me empecé a agarrar un resentimiento. Y cuando empiezo a consumir la droga bien, pues fue un detonante para que yo empezara a hacer todas mis locuras y para que yo me resintiera y me empezara a alejar y fugarme de mi realidad. O sea, es algo bien gacho que la gente juzga. A mí me llegaron a decir, no, pues mis tías y todo, o sea,
me decían, no, pues le decían a mi mamá, no, pues tu hijo y que no sé qué, y el mal ¿Cómo ejemplo, anda? y ve cómo anda, y mi mamá cristiana, y mi papá Sí, pues sí, sí, cristiano, y sí. haciendo servicios, Ajá. y me veían, ¿ve? Y yo nunca asistía a los cotorreos de la familia y todo eso. Ujú. Entonces me juzgaban y me decían que yo era loco, pues porque quería, por chiflaba, Sí, sí, sí. y realmente no se daban cuenta. Bueno, en ese tiempo pues yo tampoco lo sabía, que tenía un trasfondo del por qué yo me drogaba. O sea, yo no me drogaba. Si tú le preguntas a un vato de los recién llegados en el anexo, ¿por qué te drogas? No, pues porque me gusta. Pero yo también decía, pero con el paso del tiempo, pues fui abriendo conciencia y me di cuenta que realmente o sea, yo consumía por fugarme de una realidad, o sea, de los problemas, por resentimiento con mis jefes. Y a mí no era un enfermo emocional. O sea, yo tengo 4 carnales y los 4 carnales vivimos lo mismo, Sí. pero no todos los 4 procesamos pues, la información igual. O sea, yo Sí, por sí, lo que sí. viví de morrillo, pues me empecé soy un endeble emocional. O sea, a mí las cosas me llegan diferente y empecé a procesar todo diferente. Y Ujú. todo eso es un trasfondo que uno va creando y que tiene que trabajar. Y al final de cuentas te das cuenta de las cosas. Y yo cuando abrí conciencia dije, puta madre, dije, ¿por qué me drogo? No, pues porque mi jefe, pues conmigo, como yo era bien rebelde, pues me dio mano dura y me daba mi friega, machín, Sí. y luego mis carnales pues, me acarrillaban y me empecé a alejar de ellos Ujú. y empecé a buscar esa carencia de padre y de hermandad, pues la empecé a buscar con los compas más grandes, que yo siempre me junté con raza más grande. Carencia de amor, se puede decir. Amor, comprensión, de una palmadita, de todo ese rollo, ¿va? Ujú. Y eso lo encontraba con la banda allá afuera. ¿Qué onda? Un ejemplo que les daba en el anexo, pues yo llegaba ahí al O cantón sea, y ¿tenías un hogar disfuncional? no disfuncional, porque mis Ajá. papás siempre estuvieron juntos. Yo Ok, nunca, ese es importante, sí, porque mucha raza dice, o muchos padres pueden decir, no, pues a mí no me va a pasar. Una, porque voy a la iglesia. ajá, Y dos, porque no tenemos un hogar disfuncional, aquí estamos juntos, estamos sí, en la casa. Pero en tu caso, no. El no, que tu familia fuera cristiana, eso no tuvo nada que ver. no. Y tu padre estaba ahí, pero a la vez no estaba. ¿Cómo es eso? Era un, Porque hay raza que, pues, digo, que puede decir, nada, pues a mí no va a pasar, o a mis hijos no les va a pasar porque vamos a la iglesia como familia, y a mis hijos no les va a pasar porque nosotros aquí estamos como padres. no, Pero estando, pues no estar estando ahí. así es. En el caso personal, pues yo tenía un padre presente, pero de mente ausente. O sea, mi papá andaba en su business, va jalando y se pasaba 15 días allá y pues mis 2 carnales, los más grandes, pues ellos se llevan con 1 o 2 años y siempre ellos y más morrido con mi mamá. Entonces, Tú siempre quedas ahí en medio. sí, me quedaba, yo sentía que yo salía sobrando y Ujú. toda la quincena aquí mis carnales me acarrillaban machín y luego llegaba mi jefe pues estresado. O sea, yo realmente no comprendía hasta de grande el por qué me resentí con mi papá, si él lo que hacía pues era trabajar para suplir las necesidades de nosotros, ¿va? Pero yo en ese tiempo de morro pues me resentía. Yo decía, no, pues mi jefe se pasa de lanza, va, no está aquí, mis carnales, pues no me defiende de mis carnales, va, y si me hacen algo, pues nadie me defiende, y mi mamá nomás con mi carnalillo, Sí. y vivíamos lo mismo. O sea, todos éramos carentes de un padre que, pues, o sea, la hacía por jalar, pero, y luego llegaba, Y fíjate, bueno, pues, enojado, estresado, ¿verdad? del jale, y llegaba y me daba unas friegas a mí, y yo decía, puta madre, pues, qué rollo, o sea, ¿por qué conmigo? Y empezó el mostrito a crecer, a hacer preguntas, y ¿qué onda con tu jefe? Y empezó a crecer ese mostrito dentro de mí que ya cuando yo empecé a consumir, pues lo fui alimentando, lo fui alimentando. ándale, alimentaba eso, que ya estaba Que ya ahí, estaba que ahí. O tú no sea, sabías, pero que ya estaba. yo antes de drogarme, pues ya estaba chisqueado. O sea, ya venía con una enfermedad de la mente, ¿va? Y ya era un enfermo emocional. O sea, a mí me hacían algo, mi mamá me regañaba y me agarraba a llorar, y me hacía algo mi papá y me agarraba a llorar, y ya cuando pude empezar a salir de la casa, pues nomás me hacían algo y fuga para la calle, ¿va? Sí. Y llegaba con los compas no, hombre, güey, pues me pasó esto, no, hombre. O sea, el barrio, los compas siempre van a estar dispuestos a estar ahí. O sea, siempre, no, sí, vente, La carnal, neta sí, ¿eh? y qué rollo, y ven, y te dan sentido De de pertenencia. pertenencia, ¿va? No, Ajá, hombre, sí, vente sí, para sí. acá, y que esto y que lo otro. Entonces yo me Te empecé, festejan sí, todo, ¿no? sí. Haces una burrada, una tontería y te festejan. Y ahí sí, ahí estaban. O sea, el barrio siempre va a estar dispuesto, pero todo tiene una consecuencia. No va a ser de a gratis. O sea, Sí, sí, todo sí. tiene un pago. O sea, siempre te van a utilizar. Pero yo sentía que ahí era, o sea, que ahí era conmigo. O sea, un ejemplo que les daba, o sea, yo llegaba al cantón a veces cuando jugaba fútbol y les decía a mi jefe, ¿qué onda, jefe? Voy a jugar el sábado, güey. Ah, no, está bien. Y ahí me iba, güey, al partido y solo yo veía a todos los morros con sus jefes y sus familias, y yo solillo iba ahí jugando.
Y luego iba al barrio y ¿qué onda, raza? ¿Voy a jugar eso? No, Simón, vamos todos. Y todo el barrio conmigo a apoyarme. Sí, no, Entonces yo decía, no, pues ahí mero. Pero una cosa pues me llevó a otra. O sea, ahí empecé a consumir. Pues yo empecé a consumir a los 12 años. A los 12 años empecé a fumar el cigarro. A los 13 entré a la secundaria, empecé con la mota, con la marihuana. Y siempre me decían, o sea, una cosa lleva a otra, luego la cheve. Luego llegó la coca y no, pues empecé a agarrar parejo. Y fíjate, regresando un poquito, recapitulando, me llama la atención dónde estabas, tío, porque aquí lo están escuchando muchos padres, lo van a escuchar. Sí. Y como padres, incluyéndome, a veces podemos decir, no, pues mientras a mis hijos no les falte nada, y nos vamos a trabajar y nos vamos. Sí. Y creemos que con el simple hecho de ir y trabajar para que no les falte nada, o sea, ¿cómo te puedo decir? La intención es buena, Sí, es sí. el decir que no quiero que no le falte nada a mi hijo, no quiero que tenga carencias. Pues sí, pues vas a suplir una necesidad económica, pero yo creo, pues sí, en tu caso, y yo creo que en el caso de muchos, la necesidad económica a veces, no, la necesidad es el estar y el amar, ¿no? Esa es la necesidad. Entonces, como padres nos la quitamos. Yo estoy haciendo las cosas bien, porque pues yo le estoy arrimando todo, ¿verdad? No le falta nada, no tienen carencias, estoy supliendo, estoy trayendo dinero a la casa, pero llega un punto en que eso a un hijo ya no le satisface, ¿no? No, y sí, es muy cierto lo que dices. O sea, muchas veces nos preocupamos por suplir una necesidad, pero descuidamos otros aspectos de la casa, de la familia. O sea, pues a mí, pues, y al final de cuentas, o sea, yo pude perdonar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, o sea, más que nada a mi papá. ¿Por qué? Porque entendí que, o sea, nunca iba a haber padres buenos, o sea, no hay padres perfectos, o sea, todos Bueno, esa va tenemos para los errores. hijos, ¿no? Sí. Esa va para los hijos. Sí, o Dale. sea, para la raza que hay raza que está resentimiento. Hace poco me tocó ir a compartir allá con otros chavos y había una muchacha ahí, una joven de como de 14, 15 años, y estaba bien resentida con su papá y les dije, o sea, no, nunca va a haber padres buenos. O sea, yo pude perdonar a mi papá porque entendí, o sea, al final de cuentas, o sea, lo que nuestros papás nos dan a nosotros, pues es lo que ellos Lo que recibieron. O sea, es un patrón de conducta que se va siguiendo, que se va siguiendo. Ajá. Y yo decía, "Uy, ¿por qué mi papá es bien amargado? ¿Por qué mi papá no me da un beso, un te amo?" O sea, yo Sí. de morrillo nunca recibí eso. ¿Y cuál es el trasfondo de tu papá? Y pues el trasfondo de mi papá, o sea, la realidad de él, la cadena que él traía, pues es que mi abuelo así fue. O sea, el papá de él fue bien duro, lo abandonó cuando era morro y se fue con otra señora y la señora lo golpeaba y mi papá pues sufrió, nunca mi papá, pues, lo mismo. O sea, mi papá nunca tuvo un te amo, un abrazo de su papá ni nada. O sea, hasta la fecha el señor vive lejos de aquí y no sé cuánto tengan años sin verse, o sea, y se hablan y nada más hasta ahí, pero no le dice papá ni nada. O sea, mi papá también estuvo bien resentido con su papá. Entonces ese era, pues que, o sea, yo no puedo esperar que mi papá me diera amor y todo eso, pues si mi papá es lo que recibió, o sea, rechazos, golpes, abandono, fue carente de un amor, de un padre, de madre también incluso. Entonces, pues yo tuve que ya de grande procesar y entender eso, ¿verdad? Que es un patrón de conducta, pero lo que a mí me toca hoy en día, pues es romper esas cadenas. No manches. Y es algo bien difícil porque muchas veces los hijos no entienden o por ejemplo a mí que mi papá me trató así de morro, pues yo ahorita tengo una hija de 1 año 5 meses y a veces, a veces anda ahí la niña y hace algo mal y me acuerdo y me quiero encender hey, no, no hagas esto, no hagas de levantarle la voz, pero me acuerdo, o sea, mi papá como quiera de un tiempo para acá cambió y pues es lo que me toca, o sea, a mí como padre hoy en día y que estoy consciente de la enfermedad y que estoy consciente de lo que pasa y de los patrones de conducta y cómo fue mi papá conmigo, pues a mí me toca, a nosotros hoy en día pues nos toca romper esas cadenas, esos patrones de conducta, esa es la diferencia. Pero eso lo viniste ya te vino a caer el Ya 20 vine aterrizando el avión ahora en el anexo. en el anexo. En el anexo, ahí fue cuando me hicieron entrar en razón y la terapia, o sea, la terapia funciona, pero fue terapia dura, o sea, y no me resiento, yo sigo hablando con los padrinos, sigo yendo a mis juntas. ¿Por qué? Porque pues era lo que necesitaba, ser una persona como yo, que es mentirosa, que es manipuladora, que es beligerante, que siempre echó mentiras y siempre quiso hacerlo sus huevos al gusto, o sea, siempre quiso hacer mis huevos al gusto y yo puedo y yo esto y me decían que no y yo lo hacía. Entonces una persona como yo pues era lo que ocupaba, una terapia Terapia así de dura fuerte. y a la cabeza y abrí conciencia y me di cuenta pues de todo eso. Bueno, ahorita quiero que me cuentes también todo lo del anexo, pero antes de eso,
vamos ya a llegar antes del anexo. ¿Cómo caes al anexo? Porque obviamente te vas a brincar mucho, ¿verdad? Pero Sí, pues, sí. ¿cómo caes al anexo? Pues el caer para mí al anexo, la mayoría de las personas pues van por ellas, o sea, van de sugeridamente a huevo. O sea, A la este. sí, tienen que ir pues van De hecho, sugeridamente a están huevo. haciendo bastantes virales, ¿no? De Sí, la raza del anexo caen a fuerza y vámonos, se sí, los pues llevan. Como a la Mari Bachitas. sí, como la Mari Bachista y todo eso, el que hace esos videos del Cristian Mesa ahí en el YouTube, pues, Ajá, se están haciendo virales muestra porque pues es el modus operandi, ¿no? De los anexos. Te caen y vámonos. ¿Es porque la familia te pone o que la familia sí, dice, porque llévenselo? ya andas cagando mucho el palo, ya la andas cagando mucho fuera del hoyo y Y pues la misma haciendo daño a familia la dice, familia, sí. llévenselo. La misma familia habla, sabe que venga por este vato, o sea, anda mal y muchas veces hablaban ahí y no, que venga por él porque, y vénganse unos 10 porque es bien violento y bien loco y no, el vato bien caciqueado, o sea, no puede ni con su alma. Y pues en mi caso personal, pues yo yo fui de buena voluntad, o sea, yo fui solo y me Ok, encerré. por ti no fue en la No, patrulla. por mí no fue la patrulla espiritual, Ajá. yo tuve que derrotarme, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues ya no puedo, o sea, tanto, ¿Qué sí, porcentaje de, por ejemplo, vamos a decir, ¿cómo le llamamos? Adictos. ¿Qué ajá. porcentaje de adictos llegan por su propia voluntad y qué porcentaje llega al anexo a fuerza? Pues digamos que de un 10%, un 2% llega de buena voluntad y el Eres 8%. caso especial entonces, Sí, vato. cuando yo llegué de hecho al anexo, bueno, primero hablando del por qué, pues porque yo tenía ya 5 años en el consumo Sí. y físicamente no me veía mal, o sea, no andaba flaco, no andaba así, ni ojeroso, ni nada de ese rollo. Cuando llegué al anexo, de hecho el padrino, me entré y estaba ahí, me recibió el padrino, y ¿qué onda, carnal? Y, no, pues vengo de buena voluntad, y ¿por qué? ¿Qué consume? No, pues cristal y todo eso. ¿Cuándo fue el último consumo? No, pues tal día. ¿Y cuánto tienes? Y le dije 5 años. Y el vato, a la ver, y mi Se mamá sacó de también, onda. mi mamá fue conmigo y volteó mi mamá No así. sabía qué rayos. Dije, no, hombre, no manches, dije, a ver si no me dejan un año aquí, porque pues no, pues mi mamá no sabía que yo tenía tantos años de consumo en el Ajá. cristal, o sea, sabía que Sí, sí, sí. pisteaba y que de repente me aventaba un chisquirisqui, ¿va? Ajá. Pero no se imaginó que yo tenía esto ya tanto y según iba por 4 meses, entonces cuando el vato me ve y me dice, no, pues ni parece, güey, o sea, no parece que tengas consumiendo tanto, ¿qué tanto consumías? Le digo, no, pues, si te cuento lloras, le dije, porque pues estaba gacho y mi mamá también me estaba escuchando. Entonces, días anteriores Tu mamá ya sabía, pues entonces, obviamente, porque te llevó o fuiste con ella. tenía una idea, Ujú, pero no sabía, o sea, qué consumía o a lo mejor sí se daba una idea, ujú. pero pues nunca me dijo nada y pues nunca O sea, ella se sospechó. entera hasta el momento que tú le dices, Ajá. llévame. Sí, O ok, sea, sí súper. sabían porque me decían a veces que los fines de semana me hablaban y ¿qué onda, hijo? ¿Qué andas haciendo? Y pues yo me alejaba de mis papás, o sea, ya no iba casi los fines de semana ni a las fiestas ni los cumpleaños, o sea, Ujú. bien reservado allá en mi casa y porque pues allá yo consumía libremente, entonces no quería ir y no se imaginaba que tuviera, entonces yo cuando le digo, ¿sabes qué? Un día en la noche, un martes en la noche, le digo, ¿sabes qué? Tengo un chorro de problemas, pues con la familia, o sea, yo con mi esposa ya la había perdido, o sea, literalmente la había dañado mucho a ella, a mi hija, a mis padres, a todos, o sea, sí, inconscientemente, o sea, yo decía, no, pues yo me consumo mi cristal Lo que y dice mi mucha cheve, raza y no le hago y daño a sí, y no le nadie. hago daño a nadie, o sea, es todo adicto, todo consumidor, pues es lo que dices, o sea, Ajá. siempre defendiendo la droga Sí, a sí, toda sí. costa. Y yo decía, no, pues yo trabajo, vivo con ella bien y a la niña no le falta nada y mis papás también, y o sea, no le hago daño a nadie, siempre defendiendo ahí. Pero sí estaba haciendo daño, o En sea, ese momento no te das cuenta, en no ese lo puedes momento no te ver. das cuenta, o sea, tú consumes y yo ya cuando me iba a acostar, veía a mi hija y veía a mi esposa acostadas y decía, no, pues estoy a toda madre, o sea, tengo mi esposa, mi hija, la casa, muebles, el refri lleno de botana y toda madre, Sí. pero sí estaba dañando, o sea, dicen ahí en anexos, un alcohólico daña 100 metros a la redonda. Ah, la O sea, bestia, machini. no manches, está pasado de lanza eso, Y es cierto, o sea, yo decía, no, pues si cuando me peleó con mi esposa es con ella, Ujú. pero me estaba llevando entre las patas a sus papás que se preocupaban. Mi mamá viene enferma, o sea, mi mamá ahorita a sus 47 años, 46,
Está hasta el tronco de azúcar, vato, y bien joven, o sea, yo me la acabé literal, o sea, mi Todo mamá... eso no lo ves en el momento. Y todo eso no me da, o sea, yo sabía que mi mamá estaba enferma, pero pues quién sabe, ¿verdad? Pues que no coma azúcar y ya, ¿verdad? Que se tira el limón. Y realmente lo estaba dañando, o sea, me la estaba acabando, mi papá también, y acabando con la mamá de mi hija, o sea, a ella la llevé al consumo, yo la llevé ahí La al bestia, consumo, vato, no manches. pues mi niña estaba absorbiendo todo y los papás, o sea, y yo cuando caigo al anexo y empiezo a ir las terapias y me empiezan a dar terapia directa, empiezo a escuchar y digo, no, no mames, así me estaba pasando de lanza, va. O sea, estaba dañando, sí, literalmente, a 100 metros a la redonda, o sea, y no nada más a ella, o sea, a daños a terceros, o sea, gente que ni conocía, o sea, que me llevaba entre las patas, porque pues así era yo, o sea, ya consumo, pues yo me valía y me llevaba entre las patas. No es que no te des cuenta, o sea, te das cuenta, pero la droga te insensibiliza, ¿no? Lo comentabas. Sí, el cristal, o sea, la droga te cauteriza, o sea, te hace, te aísla y te quita sentimientos. O sea, yo al Sí, sí. final, yo decía querer a mi esposa y yo decía querer a mi hija Ujú. y querer a mis papás. Mi papá cada año le mandaba canciones cuando cumplía años y la Ujú. madre, pero realmente no los quería, o sea, yo no lo demostraba, o sea, yo les Sí. demostraba lo contrario, los estaba llevando al pozo ya. Pues eso es lo que hace la droga, o sea, haz de cuenta que al consumir tú una droga, al consumir el cristal, pues te llevas, o sea, es consumir todo, o sea, es como un combo, como tú ir a McDonald's, ¿va? Y pides un combo pues te dan la hamburguesa, te dan tus papas, te dan tu nieve y tu refresco. Ajá. Y tú no puedes decir, no, no, yo nomás quiero la hamburguesa, no, te van a dar todo, ¿va? Entonces, sí, o sea, y al consumir una droga, pues haz de cuenta que te estás comiendo la hamburguesa, te estás comiendo tu vida, las papas, te estás comiendo pues a tu esposa, a tu A hija, la te comes la bestia. coca, te estás comiendo a tus papás, te comes la nieve y te estás llevando pues a la familia, ¿va? O sea, No manches. es algún ejemplo a lo mejor chusco, pero es real, o Es toda sea, la realidad, sí, tienes toda la te llevas todo razón. el combo Sí, sí. completo y al consumir la droga, pues yo me estaba llevando todo el paquetote, o sea, entero y en mi loquera pues yo no sabía, o sea, no me daba cuenta. Ujú. Y hubo momentos, al final cuando caigo al anexo, yo ya no disfrutaba la droga, o sea, ya para mí era una obsesión bien grande el no poder consumir, el Ese es otro consumir. punto importante de que la raza, por ejemplo, cuando iniciabas hablabas de los efectos. Ajá. Me contaste cuando iniciamos cuál fue el efecto que te dio la primera vez. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que estuvieras sintiendo todavía el mismo efecto? Porque llega un punto en que ya no lo sientes. En que, no, ya no es grato, llega un punto en el que ya no es grato bueno, en mi caso personal, después de 5 años, a mis 23 años, ya he perdido matrimonio, o sea, estuve ya juntado, casado con personas, con una mujer, y a todas las perdí por el alcohol, por el consumo del cristal, o sea, en esos 5 años, pues fue después de esos 5 años, como de unos 3 para acá, cuando me dejé de la primera muchacha con la que estuve, de ahí para acá me decepcioné y empecé a caer. Hubo un tiempo en el que me sentí, ¿cómo se llama? O sea, recaí en las drogas porque dejé de consumir y al Ajá. consumir, pues ya no sentía lo mismo y el efecto del dolor, de la desesperación, de la ansiedad, llegué a caer en depresión un tiempo y nadie lo supo y ese es el problema que nunca hablé, o sea, nunca hablé de mis problemas, de mis... Y llegó el punto en el que pues para mí ya no era grato, o sea, consumir. La última vez que consumí, pues ya, o sea, no sentía el mismo placer, y, o sea, ya no sentía la adrenalina y la taquicardia, ¿va? Pero como uno era bien marrano, o sea, a mí yo consumía, pero consumía lo grande, ¿va? Y siempre queriendo más, o sea, siempre queriendo más y más y más y más. O sea, dinero me hacía falta y siempre quería más. Entonces, la última vez que consumí, pues ya tenía muchos problemas con la mamá de mi hija, ya habíamos llegado a los golpes, o sea, el respeto se había perdido, ya tenía problemas en el trabajo, ya no daba el rendimiento, o sea, y la cheve a mí me trastornaba bien gacho, o sea, más que cristal yo hacía bastantes cosas, un chorro de actos aberrantes que hice al estar bajo los efectos del alcohol. A mí el cristal, cuando fumaba, pues yo me apaciguaba y yo me aislaba, me iba a mi cuarto y ahí me encerraba. Entonces la última vez pues tenía problemas con la mamá de mi hija y me recuerdo estar consumiendo, ese fue un sábado, yo caí un miércoles, un sábado en la madrugada estar consumiendo y no me sentía bien, o sea, yo estaba así, decía, no, no mames, ya no quiero
y Dios ayúdame, y en mi mente le rogaba, Dios, ya no quiero, ayúdame, o sea, este pedo ya no es para mí, o sea, ya no quiero consumir, pero era más grande la obsesión en ese momento de querer consumir, de sentirme, de fugarme de una realidad más que nada, o sea, fugarme de la realidad de los problemas de mi esposa, de lo económico y que esto y que el otro. Entonces, no, pues dale y seguí drogándome. Y recuerdo esa vez también hasta ya me espanté porque tenía un ratillo sin consumir como, y vas a decir que es bien poco, pero 15 días el cuerpo pues 15 pedía. días para un adicto Para ya un es adicto de mucho. 5 años, De pues hecho, sí, es para 3 algo. días Ya andas bien acá, ¿vale? tronando. Y consumí y la taquicardia y me empecé a sentir mal de salud. Y ¿sabes qué? Vámonos a la casa un rato a bajar este rollo, güey. Y llegué y fume y tabaco y la chingada. Y entonces ya no era grato. Yo al día siguiente me sentía mal, o sea, ya no. Yo decía, no, no manches, o sea, ya tírale, ya no quiero esta vida, o sea, ya quiero cambiar y ya quiero que ella cambie y ya no quiero pedos. Y todavía ese día tuve un roce con mi esposa y así fue como eso. Llegué a la casa y me acosté y empecé a llorar. Y le dije, le pedí, ¿sabes qué? Digo, ya no quiero esta vida, o sea, tírame al león, ya quiero cambiar, ayúdame y por favor. Pero yo no le pedí un anexo, o sea, yo dije, no, ya solo y ayúdame con la iglesia o le decía, ¿sabes qué? Si no es con ella, o sea, yo le echaba la culpa a ella, o sea, siempre el adicto, pues siempre quiere repartir culpas. Eso Entonces, está buenísimo. no, pues es ella, yo le echaba la Sí, es culpa, no, cierto. hombre, ella se pasa de lanza y por ella ando en el pedo y ya Sí, quítamela, sí, o sea, sí. ya no quiero estar con ella, si es de tu voluntad, pues ya tírame al león con ella y no, pinche vieja y siempre echando la culpa a ella Ajá. pues no me daba cuenta que nunca fueron mis padres, nunca fueron mis hermanos, nunca fue las personas, siempre fui yo. O sea, por qué fallaba siempre en los matrimonios? O sea, y siempre era por mi culpa. ¿Y por qué fallé como padre, como hijo? ¿Y por qué fallé como amigo unas veces? Y entonces siempre era yo y me tuve que dar cuenta. O sea, Dios me tuvo que dar un mazapanazo, va, sobres, abre los ojos y el que la está cagando, pues eres tú. Para llevarte, por ejemplo, a ese punto de quiebre en el que tú hablas, ¿verdad? Que reaccionaste. Bueno, dale, termina ahí. A ver, Sí, pues ahí estuve con Dios, va, y llorando y hincándome en la cama y ¿sabes qué? Dame ayuda, o sea, quiero dejar de drogarme, quiero cambiar mi vida y ya no quiero este pedo. Y ya pasó el domingo, el domingo mi niña se enferma, la atendí el lunes, pasó igual lo mismo, no fui a trabajar, el martes me voy a trabajar y llego en la noche y tengo otro problema, ya sin droga, o sea, ya no traía droga, ya no traía alcohol, tuve otro problema y como ella y yo habíamos tenido a lo largo de 3 años de relación muchos problemas, muchos resentimientos, yo tenía un chorro de resentimiento con ella, eso lo trabajé, me costó mucho trabajarlo en la tribuna, pues llegamos a los golpes y ya no ocupaba la droga yo para golpearla, o sea, bueno y sano y sobres. ajá, sí, sí, sí. Entonces esa noche le digo a mi mamá, ¿sabes? Me acosté en la cama y le digo, ¿sabes? Y en eso yo ya traía el número del padrino del anexo en mi teléfono, ya tenía pensado como 2 semanas antes hablarle, ya me quería internar, ya estaba saltando. En ese momento yo decía, no, pues me voy a internar para dejarme de mi esposa y que se calmen las aguas un mes y regreso, ya va a estar todo chido. Y no, pues ahí el anexo no es de un mes, es de 4 meses. Ajá. Entonces, en esa noche le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no puedo, o sea, Dios me guió, o sea, no sé, entró en mí y trabajó a través de mí y de mi mamá. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no puedo, o sea, problemas con mi esposa, ya no puedo, o sea, no puedo con los problemas. He tratado de tengo problemas de drogas, ahí fue donde le dije, ¿sabes qué? Tengo un chorro de problemas con las drogas y he querido dejar. Yo llegué a dejar de consumir por mí mismo 9 meses cuando mi esposa estuvo embarazada, pero volví y dejaba un mes o 2 meses y volvía. Entonces le digo, ¿sabes qué? No puedo. Le digo, ¿sabes qué? Necesito que me internes, vamos al anexo y me dejas un mes nada más en lo que se apaciguan las cosas y me sacas. Sí. Y sirve que me sirve para desintoxicarme. Esa era mi Nada. mentalidad. Y nada, pues ya al día siguiente, no, Simón, vente, o sea, mi mamá, pues mi madre, o sea, siempre si yo hoy en día estoy vivo aquí, pues es por las oraciones, todas las noches que mi mamá oró se hincó y dobló rodillas por mí, ¿va? Sí. Y por mi padre, que siempre, y la familia siempre estuvo al pie del cañón conmigo. Y no, Simón, vente mañana, ¿va? Y ya de ahí peleé gallo, me fui a jalar y después del jale que me voy para allá y fui y me encerré, ¿va? Ok. Y Por ejemplo, tú haces conciencia, tú dices que fue Dios el que te guió sí. a entrar por tu propia voluntad.
porque hay mucha raza que está en esa condición. Yo las tuve, o sea, más que yo no quiero hablar de mí ahorita, ¿verdad? Pero te das cuenta que todo lo que tú estás diciendo yo me estoy identificando, y es cierto, tal cual. Y la raza que esté consumiendo actualmente te está escuchando y te das cuenta que es un espejo. Toda, yo estoy 100% seguro, porque la droga pues son los mismos efectos, son las mismas consecuencias en todos. Realmente pueden ser personas diferentes, en condiciones diferentes de vida, en un estatus social diferente, pero al final de cuentas la droga te hace prácticamente lo mismo. Entonces, tú ahorita eres un espejo y mucha raza está identificando contigo. Ahora, a lo que iba es esto. En ese momento, en ese punto de quiebre en el que tú estás y dices, ya no quiero, que estabas consumiendo y dices, ya no quiero, pero seguías consumiendo. O sea, yo también, es que pues, ya no quiero, o sea, me sentía como una basura y seguía, pero estaba en ese momento fumando. Entonces, hay raza que pasa lo mismo, que está diciendo o que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos que están en ese punto? Porque tú entraste, pero ellos no tienen, es falta de valor, o qué crees que sea de que ellos no van, o tú le atribuyes todo eso 100% a un milagro de parte de Dios? Pues en mi caso personal yo sí lo creo, o sea, como ya conocí a Dios, pues sí, fue un milagro, o más que un milagro, pues tuve que admitir, el primer paso ahí en Alcohólicos Anónimos es admitir una derrota definitiva. O sea, y todos la admiten ya estando dentro de un centro porque lo llevan. Ya no tienes opción, ya no puedes salir, ya no tienes capacidad. A mí tuve que derrotarme. ¿Por qué? Porque el alcohol y la drogadicción y pues el diablo, o sea, como le dicen allá adentro del chanclotas, pues ya me tenían con la rodilla en el cuello, en el piso, o sea, o sea, ya sentía, yo realmente tenía miedo a una semana o dos seguir. ¿Por qué? Porque por los problemas y el estado en el que la drogadicción me había dejado a mí, pues aislado y violento. O sea, a mí es una persona violenta, fría, o sea, fría como no te imaginas. O sea, yo llegué a perder los sentimientos, o sea, ni el amor de padre a mí ya me podía conmigo. O sea, yo perdí el amor de padre, perdí el amor hacia mi esposa, hacia mis padres, hacia mi trabajo. O sea, me volví una persona fría. Entonces tuve que derrotarme, o sea, pues tienes que llegar, es un grado en el que pues ya, o sea, estás a punto y que sabes, estás dentro de tu loquera, estás consciente de que poquito más y le hubiera dado un mal golpe a mi esposa y al penal, o me hubieran quitado a mi hija. O sea, yo tenía ese temor y por ahí Dios me entró, yo creo, me entró por ese temor de perder a mi esposa, de perder a mi hija, porque no le demostraba el amor, pero en el fondo yo las quería. O sea, yo decía, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hija, pero no se lo demostraba. O sea, era muy allá en el fondo. O sea, tuve que rascarle para sacar, para que Dios me revolviera el sano juicio, o sea, me devolviera mis sentimientos y todo eso. Entonces, pues es que realmente a todos tenemos nuestro tiempo. O sea, tarde o temprano nos va a llegar el tiempo donde vas a decir, ¿sabes qué? Pues, tengo que cambiar. O sea, ya no va a ser por necesidad, ya no por así, por querer o así. O sea, va a llegar un momento en el que tú vas a necesitar cambiar. O sea, todo nos va a llegar nuestro tiempo. Hay raza que no la libran. Hay raza que no, o sea, se han quedado en el camino. Pero no porque hay raza que dice, no, pobre, o sea, Dios no existe. O sea, ese vato, ¿por qué no lo ayudó? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? O sea, sí, pero él a lo mejor tuvo muchas oportunidades. O sea, Dios es un Dios de oportunidades y te va y te da y te da y te da y te da. Pero va a llegar un momento, es como dice la Biblia, o sea, el árbol que no da fruto es cortado desde la raíz. O sea, va a llegar un momento en el que Dios te da una, te va a dar dos, te va a dar tres, te va a dar cuatro, cinco, seis. Va a llegar un momento en el que Dios a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Pues este árbol no da fruto. O sea, y pues tronco morón, o sea, no por malo, o sea, es porque pues de plano, o sea, una tras otra y tras otra. A mí Dios me dio muchas oportunidades y por ejemplo, una persona que perdió la vida a causa de las drogas y que le atribuyen eso a Dios, pues a lo mejor el vato tuvo una oportunidad y esa era la última. Ok, se podría culpar también a las personas a su alrededor de no ayudarlo, de tratarlo mal. Hay raza que busca ayuda y es precisamente con lo que hablamos, ¿no? Con el intro. Hay raza que busca ayuda, que se quiere acercar y que está pidiendo a gritos. Sí. Y se le niega la ayuda, ¿verdad? Simplemente dice, no, pues o no tengo dinero para internarte, o ¿sabes qué? Pues no, ahorita no, o hazte para allá, o hay raza que ya ves, y los que andan en la calle ves ya bien vagabundos, pues le hacemos el feo porque huelen ya orines, esto, lo otro. En la iglesia, la neta, la iglesia no sabemos cómo tratar a la raza, ¿sí? No. Nos los marginamos. Entonces, ¿tú crees que también tiene culpa la sociedad? Sí, hoy en día sí tiene mucho que ver
la sociedad en el caso de muchas personas delincuentes. O sea, por ejemplo, un ejemplo es, pues digamos, voy a hablar de la mamá de mi hija. La mamá de mi hija hoy en día está en un anexo. Yo salí y por los problemas que teníamos y yo la enrollé en ese jale, ella estuvo consumiendo y consumiendo y consumiendo. O sea, mientras tú estabas adentro, mientras yo estaba adentro, ella estaba afuera pues, consumiendo. sí, porque pues fue lo que yo dejé, o sea, Ujú. yo dejé eso, o sea, la dejé Sí, consumiendo y todo ese rollo. Entonces, al momento de que salgo, ella también, Dios me ayudó, yo estuve orando y pidiéndole a Dios, y salgo y ella estaba derrotada, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Sí, sí quiero. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Digamos, ella tiene 19 años y sale de su anexo, Sí. y si ella no se agarra cuando sale, porque no es la misma terapia la que me dieron a mí, la que le están dando a ella. Entonces, no sé si ella va a salir con la misma fortaleza. Y muchas personas no salen con la misma fortaleza. O sea, a mí me falta un chorro por caminar en el programa, en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Pero digamos, un ejemplo, que ella sale y que yo ando consumiendo, que yo ando con otras mujeres y sale y ella no se puede agarrar de mí al salir y no se puede agarrar del grupo donde ella sale y no se agarra de Dios y no se agarra de su familia. O sea, lo que va a pasar, ¿quién la va a recibir? O sea, ¿quién la va a agarrar? Sí, sí, volvemos a lo Por mismo, la pero- raza, o sea, los compas, el barrio, las amigas. Sí. O sea, ¿y qué va a pasar? Pues es el problema de la sociedad, de que no las agarramos y no, pues se fue al pedo. Ah, no, pues No déjala le damos porque otra quiso, va. oportunidad ni nada. Y Sí, no, sí, sí. y se va. ¿Y qué va a pasar? La agarran las amigas, el barrio, las compas. Y al llegar con sus compas va a volver a consumir. Sí, sí, sí. Y un consumo de un cigarro, una cheve, te va a llevar al consumo de una sustancia. Y después de esa sustancia va a hacer otra. Y después de consumir, pues va a cometer un delito, va a robar o va a hacer algo ilícito. Porque el estar ahí, el que ellos te den el sentido de ¿cómo se llama? ¿Cómo se De llama? De pertenencia. pertenencia, el darle algo, después van a creer que ella algo y va a cometer un delito. Y el cometer un delito se va a convertir en un delincuente. Sí, sí, sí. Y va a caer a la cárcel. Ajá. Y ¿qué va a decir la gente? La sociedad va a decir, o sea, sería como dice ahí un compa en un podcast, o sea, sería una patada en los huevos que la gente diga, o sea, es delincuente porque se hizo delincuente y drogadicto y recayó porque quiso. Ujú. O sea, es algo bien cabrón que la sociedad, pues es Sí, como sí, te sí. trata, ¿va? Ajá. Pero no se dieron cuenta el trasfondo que ella pasó, o sea, no se dieron cuenta que a lo mejor yo la rechacé, que sus papás la rechazaron, que sufrió rechazo de familiar y de Dios y no se agarró y cayó con las malas amistades y por estar ahí consumió y luego cometió un delito, robó, asaltó y cayó a la Es cárcel. una cadenita que se va para atrás, Es una para atrás, cadenita. hasta que ya llega el... Pero la sociedad solo va a decir, pues consumió porque quiso y recayó porque quiso. Y como dicen, pues por pendeja y ahí está en el penal. Y ahí, o sea, y ahí va a quedar ella. O sea, y la gente no se da cuenta. O sea, realmente estamos muy cerrados a saber. Hoy en día, si has visto en Facebook, ya hay bastante movimiento de este rollo. O sea, se desató un movimiento y están haciendo concientizar a la gente. Pero las personas que están en una iglesia, el cristianismo, muchas veces son los que más hacen a un lado. O sea, tú ves un drogadicto en la calle y, no manches, le subes la ventana, no, tira al león. Y no lo quiere, o llegan a una iglesia, ni quiero ayuda, no, saquen ese loco, tírenlo al león. Y ese es el problema, o sea, no nos damos cuenta, o sea, hay que hacer conciencia en el trasfondo, o sea, que empiecen a conocer. Muchas personas, si te apuesto que muchas de las personas que van a ver este podcast tienen hijos que están pasando por una situación que sufrieron abusos de niños, que sufrieron golpes, que sufrieron rechazo. Y ese es un adicto en potencia. Y tú lo ves y dices, no, pues mi hijo va a la escuela y viene y ahí anda el morro, ¿va? Pero empiezas a ponerle, cuando tú ves con el corazón, o sea, no con los ojos, que tú empiezas a ver con el corazón y que empiezas a ver cómo las conductas de tu hijo te das cuenta, o sea, ves, este vato pues se aísla, va, Sí. y en los cotorreos familiares como yo ya no iba, o si llegas, nomás llegas y te metes, y así, o sea, a mí la familia me tenía, yo creo que miedo, no sé, yo llegaba a los cotorreos de la familia y a la madre, ahí viene el Obed, y como que casi escondían las bolsas y todo ese pedo, ¿verdad? Sí. Y entonces, y también va a haber personas que están escuchando que han vivido, o sea, hay personas, tú puedes recaer en eso, puedes llegar a matar o hacer una cosa por resentimiento ya de grande. O sea, hay personas que están escuchando esto y que tienen un resentimiento
de niñez. O sea, yo a mi papá no me daba cuenta. Dice, no, mi papá lo amo y cada año le mando su canción que cumple. Pero estaba resentido con él y eso me había llevado al consumo. Y estaba resentido con mis carnales y eso me llevó al consumo. Y están escuchando o sea, es real. O sea, hay problemas, hay raza que tú la ves bien, pero que mentalmente, yo llegué físicamente, llegué caminando, llegué bañadito y todo el rollo ahí con mi boneless y todo el rollo, un bien bajón antes de entrar al anexo. Y entré de pie y todo el rollo y casi no estuve en valoración porque no andaba mal. Pero mentalmente, espiritualmente y emocionalmente, pues iba hecho cagada. O sea, yo andaba por los suelos. O sea, que la familia, sí, la familia en general, la iglesia, tu entorno, como puede ser tu mayor fortaleza, como puede ser lo que te destruye. Lo que te está hundiendo. Lo que te está hundiendo, exactamente. Y entonces, como sociedad, por eso debemos de... Como sociedad necesitamos cambiar, abrir los ojos, abrirnos más a estos temas, porque ha habido muchísimos casos que los hijos de pastores grandes de iglesias son los que andan más reventados. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca se sientan a platicar, o sea, a decir, ¿qué onda? ¿Cómo andas, hijo? O sea, en la escuela, ¿con quién te juntas? ¿Qué haces? ¿Qué platicas en el teléfono? ¿Qué traes? ¿O qué piensas? La pregunta del millón, o sea, ¿cómo te sientes emocionalmente? O sea, ¿quién te hicieron daño? O sea, mi mamá, yo lloraba en la casa y mi mamá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando de morrillo? ¿Quieres llorar bien? Y sobre, es una friega. Y puta madre, va. Y a muchos se la han aplicado, ¿va? O sea, y yo lo que quería, o sea, ¿por qué no me preguntaban por qué lloraba? O sea, nunca se pararon, me decían, no, es bien llorón y mis canales es maricón y que esto y que el otro. Pero cuando me preguntaron por qué lloraba, o cuando mis papás sabían que yo pisteaba, eso sí sabían desde morro y que fumaba, había consumido marihuana. Pero cuando consumí marihuana, que se dieron cuenta, me arrimaron una friega y así como 2 o 3 veces. Pero cuando me preguntaron por qué me drogaba. Y ese es el problema, o sea, de la sociedad, de muchas personas que no preguntarte el por qué. O sea, ¿por qué lloras? Si no sabes el por qué, no sabes cómo ayudar. O sea, no, o sea, ese cotorreo es desde la raíz, o sea, hay que escarbarlos ahí en el anexo, o sea, te dicen ráscale a tu fondo de sufrimiento, o sea, ¿por qué? Desde niño arráncate, o sea, hay que cortar de la raíz este pedo y yo decía, no, pues ¿por qué? Si yo de niño pues no sufrí, mi papá me dio todo y mis papás estuvieron juntos y mis carnales ahí estaban y hasta la fecha mis papás están vivos, pero pues no, ráscale, algo pasó de niño y dije, a la verga, y no, pues empecé. Y sí, o sea, yo había resentimiento por ese rollo de mi papá, por mis carnales y por daños que me hicieron emocionalmente personas de morriba. Y ese es el detalle, pero yo lo tuve que hablar ya de grande, de 23 años, y no me gustaba, o sea, hablarlo. Ese es el problema que muchas veces quieres expresarle, por ejemplo, algo yo no tenía confianza con mi papá. O sea, si yo le decía, papá, ¿sabes qué? Me pasa esto, que no sé qué, ve con tu mamá y igual de como puedas tú. Entonces no nos prestamos a escuchar y ni a preguntar el por qué. O sea, como padres, el consejo que les das es pues acercarse y tratar de tener una relación. No hablo mucho como padres, porque muchas veces quieres hablar no, que este que el otro, y es que me gusta una niña, no, que no, que tú no debes tener novia. Y empiezas a acercarse y preguntar, o sea, si tú estás viendo un cambio de conducta en tu hijo, pues acercarte, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Tenme confianza, vamos a platicar y empezar a trabajar el resentimiento, o sea, que tienes algo, y más si tú eres consciente, o sea, como yo como padre, si yo soy consciente, por ejemplo, de mi hija ahorita tiene 1 año 4 meses y no está muy consciente, ahorita está extrañando a su mamá y ya, o sea, ya tiene conciencia y empieza a saber que su mamá no está con nosotros. Cuando yo estuve anexado también sentía, o sea, y cuando ella crezca y si ella guarda ese resentimiento, o sea, queda en eso en su mente, yo cuando sea grande, o sea, uno por iniciativa, o sea, por lógica, tengo que saber que yo hice un daño cuando ella era niña. Entonces tengo que preguntarle, ¿sabes qué, mija? Le voy a tener que preguntar cuando ella crezca, ¿sabes qué, mija? ¿Tienes algún resentimiento? Cuando fuiste niña pasó esto y esto. ¿Tienes algún resentimiento? ¿No? O sea, empezar. O sea, si tú sabes que hiciste un daño y ves que tu hijo tiene una falta de conducta, o sea, agarra el rollo, agarra el pedo y ¿sabes qué? A lo mejor este morro está mal porque pues yo la cagué cuando estaba morrillo, le falté, yo lo golpeé o vio que golpeé a su mamá y todo ese pedo.
y tratarlo, o sea, si tú eres consciente de que hiciste un daño, pues ahí está el pedo, o sea, ya no le buscas, o sea, el niño está resentido, se droga por esto, tan depresivo por esto, o sea, Está fuerte. está fuerte ese rollo, Sí. y es todo un trasfondo, o sea, para que una persona se haga alcohólica y se haga drogadicta, pues no nomás es porque sí, Y porque no es le de la gusta. noche a la mañana tampoco. Y no es de la noche a la mañana, o sea, hay un proceso bien largo y, o sea, te digo, o sea, muchas personas, un delincuente no es delincuente porque quiere, o sea, siempre va a haber un trasfondo. Te digo, un victimario, pues es una víctima que nunca habló. O sea, a mí mi papá no me golpeó, sí, pero por estricto. Y yo nunca vi a mi mamá pelear con mi papá ni nada. Pero pues mi papá me golpeaba. Y mi papá como antes trataba un poco mal a mi mamá. Y le hablaba y le gritaba. Y luego, pues mis carnales también me golpeaban. Y luego yo empecé a ver cuando estaba morro, pues que mis carnales con sus parejas se peleaban y se separaban y su puta madre. Y eso se me fue quedando a mí en la cabeza. Sí. Y yo fui agarrando eso, o sea, yo morro, El pues patrón. 12, 13, el patrón de conducta. Sí, O sea, yo sí. empecé a ver eso y dije, ah, la madre. Y luego veía que se volvían y mi papá ahí estaba, o sea, y ese pedo de que no pasa nada, bueno, o sea, de que no pasa nada, va, pues se me fue quedando. Y cuando yo crezco y cuando me junto con una pareja, pues a mí nadie me enseñó, pues nadie sabe sabiendo, pero pues yo nunca vi, o sea, mi papá nunca me enseñó a tratar a una mujer. O sea, nunca me dijo, mira, este rollo así y así, y cuando pasa esto tienes que hacer esto y la chingada. Entonces a mí nadie me enseñó a ser un buen padre ni un buen esposo. Carácter. El carácter, o sea, yo no tenía carácter. Yo decía, no, sí, yo soy bien enojón y a mí yo me los trago vivos y los cago muertos y su puta madre. Pero realmente no tenía un carácter, o sea, yo no era así. Y todo lo que se me fue quedando en la mente al estar con ella y estar todavía bajo los efectos del alcohol y de las sustancias, pues ¿qué le daba a ella? Pues Lo único que golpes, sabías. era lo único que yo sabía. O sea, Lo que habías visto. yo no sabía tratar a una mujer y pues golpeos y irme y andar de tingo al tango y engañándolas y todo ese rollo. Y yo decía, no, pues no pasa nada, o sea, me va a perdonar, me tiene que perdonar, tenemos una hija. Sí. Pero ella también fue guardando sus resentimientos, o sea, y chocamos, o sea, me hacía una, le hacía una yo y ella una a mí. Y luego volvíamos y yo decía, no, pues no pasa nada, siempre me va a estar perdonando. Y seguí ese patrón de conducta y hoy en día, pues al caer en un anexo y al saber cómo está este pedo, pues ya me doy cuenta que tengo que romper pues con esa cadenita que yo traía arrastrando, o sea, Sí. y es una patrón de conducta transgeneracional, o sea, desde el papá de mi papá, o a lo mejor hasta el papá también de él, Sí. y luego el abuelo, y luego mi papá, y luego yo, y ahora con mi hija, o sea, y dije, ¿sabes qué? Pues aquí tengo que cortarle, ¿verdad? Todo eso tú lo entendiste, te cayó el 20 en el anexo. En el anexo, con Ok. una terapia. Esa es la terapia. ¿Qué onda con esas terapias? ¿Qué rollo? ¿Cómo está el rollo ahí? ¿En qué consiste, por ejemplo, desde el inicio, para la raza que no sabe? ¿Verdad? Se llama Por ejemplo, perdón que te interrumpa, el anexo está bien, ¿cómo te dice? O sea, tiene bien mala fama, porque dicen que los golpean, que los... Sí. Que, si es cierto o no es cierto, ¿o qué onda con eso? No, escuchando otras personas, hace rato escuchaba una persona que hizo algo incierto, o sea, ese cotorreo de los golpes y que así se quedó allá pues hace mucho tiempo. Hoy se usa muchos tipos de terapia. En donde estoy yo, pues en donde estuve y sigo ahí, sigo yendo a mis juntas, pues Okay. no, es psicoterapia. Bueno, ahorita hablamos de que sigues yendo y hablamos del tema de la, ¿cómo se llama? Recaída. Ajá. ¿Sí? Dale. Y entonces, hoy en día pues existen muchos tipos de terapia y la que nos dan a nosotros es psicoterapia. ¿De qué se trata? Por ejemplo, en mi caso personal, de subir a una tribuna y enfrente de los compañeros, hablar de mi historial, o sea, levantar, se dice ahí en la literatura, levantar el fondo de sufrimiento. Levantar fondo de sufrimiento. Hablar de del daño que te hicieron, del daño que ¿Hacen hiciste. una reunión? Sí. Todos los del anexo. Sí. Y vaya a la reunión, hay una tribuna, ¿no? Sí. Mero enfrente. Ajá. ¿Te paras tú solo, o sea, por ti mismo, o se van rolando? ¿Cómo está el rollo para pasar a la tribuna? Sí, se lleva un control, hay un coordinador y se va pasando ya sea por filas o por voluntad, de buena voluntad, o sea, tú puedes levantar la mano y pasas a tribuna o en caso de por ahí raza que no quiere pasar, entonces se van por sillas, sobres, tienes que pasar y empezar a liberarte porque pues es lo que te sirve, o sea, liberarte, empezar a levantar el fondo de sufrimiento. Ya que estás ahí en la tribuna, ahí comienzas a hablar. Lo Sí. que se busca es que tú
hables, te guían, ¿sabes qué? Di esto y lo otro, o cómo está, o qué te dicen, la primera vez que te vas a subir, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que vas a decir? Pues no, es hablar de ti, o sea, tienes que hablar, solamente expresarte, o sea, lo que sientes. Hay mucha raza que como nuevos, cuando llegan se suben, no, que yo jalaba para no sé quién, y empezar a marcas, y yo esto, y que yo los trago vivos y muertos, los cago muertos, y que no sé qué, y los dejan porque son nuevos. Pero con el paso del tiempo, o sea, no te dicen, no hay un guía que te diga, tienes que decir, no. Sí te dicen los padrinos que tienes que hablar de ti, o sea, de tu fondo de sufrimiento, de qué te duele, o sea, por qué crees que te drogaste, o sea, Los padrinos son desde los la niñez. encargados, ¿no? Sí, los padrinos son Se los les llama encargados, padrinos. se les llaman padrinos, o sea, hay como rangos, o sea, hay anexados, hay servidores que esos ya son, con el tiempo se vuelven servidores, o sea, después de meses de confianza, te dan un servicio, porque pues ahí nos hacemos todos nosotros, o sea, hay servicios de comida, de limpieza, Okay. de valoradores, de cuando llegan, estar ahí cuidándolos, veladores, y los que van por los doceavos. El doceavo es los de nuevo ingreso, los pacientes nuevos de traslado, y están los padrinos, o sea, los padrinos pues ya tienen años, o sea, ¿Son ya... fundadores? No todos son fundadores. Pues en donde estaba yo, sí. Los dos padrinos que están ahí tienen 7, 9 años en abstinencia. Son personas que fueron rehabilitadas también. Sí, fueron personas como nosotros, o sea, alcohólicos, drogadictos, que también pues anduvieron haciendo todo eso. Se rehabilitan y sí. quieren Y hacer lo mismo por los sí, demás. sí, o sea, pero pues se requiere años, ¿no? O sea, es una responsabilidad bien grande estar al frente de un anexo. O sea, así como servidor, cuando eres servidor, pues es una responsabilidad bien grande que alguien se te vaya o que alguien ande haciendo sus jaladas. En el anexo estás, bueno, pues es que hay mucha raza que no. En el anexo estás, ahora sí que ya los que no van por voluntad propia están en contra de su voluntad, están Sí. bajo llave, ¿no? Están Sí, completamente cerrados como una prisión, ¿no te das cuenta? Sí, pues están sugeridas, como dicen ahí, sugeridamente a huevo, o sea, los meten ahí y ahí tienes que estar, porque hay anexos de a puerta abierta, tú entras, pues te llevan y si a la hora tú te quieres ir, pues te sales de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Y no funciona, o sea, no funciona eso. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar encerrado. O sea, es bien difícil que una persona diga, ¿sabes qué? Yo en una puerta me voy a quedar 6 meses. O sea, a nadie le gusta, o sea, a nadie le gusta, como es el primer paso, admitir la derrota definitiva. A nadie le gusta escuchar tus verdades en boca de otra persona. Okay. Y es lo que pasa en una tribuna, o sea... Volviendo al tema de la tribuna. Ajá, allí le dicen que es una casa de espejos, ahí te reflejas en todos. ¿Y por qué? Decías hace rato, comentabas que somos las personas parecidas. Digo, o sea, sí, es cierto, o sea, somos los mismos actores en diferentes escenarios, pero al final de cuentas en la misma película. La misma historia. La misma historia. O sea, muchos de todos, me atrevo a decir que todos, que el 100% de las personas que estamos ahí fuimos víctimas de abusos, de golpes, rechazos familiares, de carencias de padres, o sea, huérfanos y todo ese rollo. O sea, todos traemos casi lo mismo, pero hay personas que han hecho más que otros. Okay. Y eso es lo que... O sea, este punto me gustaría dejarlo. Todo adicto, el trasfondo es el mismo. Sí. Carencia de amor, atención, sí. o abusos y víctimas de abusos. Sí. Entonces, lo que se busca en una tribuna al levantar tu fondo de sufrimiento es que otros vean y concienticen lo que tú puedes llegar a hacer si no lo has hecho. O sea, y tú empiezas a escuchar, yo a veces escuchaba las tribunas y hablaban de unas cosas acá, y yo decía, a la madre, o sea, yo no quiero llegar a ese jale, o sea, yo no quiero llegar a matar a mi esposa o dejarlas en la calle o dejar casos muy acá, casos bien extremos y eso te empieza a abrir conciencia, empiezas a hay casos y no nada más ahí, o sea, en todo, y que se te da la recomendación, o sea, se te dice que si no lo has hecho, lo vas a hacer. Pues a mí eso dije, no mames, o sea, sí, dije, imagínate, o sea, si yo con el tiempo de abstinencia y vuelvo a consumir, o sea, la canica, la marcha me va a tronar, y yo no quiero hacer eso, o sea, ahí empezó un temor, como un temor hacia la droga, dije, no, yo no quiero llegar a eso. O que llegue a matar, o que llegue a violar, o que llegue a andar robando, o sea, yo, gracias a Dios, nunca llegué al extremo de andar robando para consumir. Pero lo voy, o sea... Entonces, la tribuna es para que tú veas lo que puedes llegar a hacer si continúas por ese lado. Que concientices. Que ya has experimentado. Y la otra es para... ¿Te sirve como un desahogo o para qué es el fondo de sufrimiento también? Es para eso, precisamente, para tú liberarte del alma. O sea,
el daño, la enfermedad que tú traes, el resentimiento, pues es del alma, o sea, tú estás dañado, yo estaba dañado el alma, o sea, yo me sentía bien mal y me sentía triste y muchas veces, fíjate, algo que me pasó, que comentaba hace rato, que la droga, o sea, te aísla, te cauteriza, o sea, te hace ser frío. Yo tenía mi casa y a veces en la noche estaba recostado con mi esposa, dormida y mi niña, y yo, yo no me sentía lleno, o sea, a mí no me llenaba eso. Yo decía, no, no manches, algo me falta. Y yo le decía a Dios, no, hombre, ¿qué me falta? Y no me sentía ahí. Y al día siguiente iba a mi trabajo y todo con ganas me saludaba la raza. ¿Qué onda, güey? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y venía del jale y llegaba a la casa y me estaba, a veces llegaba y mi esposa estaba en la puerta con mi hija esperándome con la comida hecha y todo. Y yo llegaba y no, hombre, no traigo hambre. ¿Y qué traes? ¿Qué te dicen? No, no, hombre, nada, tírame, yo ando bien cansado. Y me aislaba, o sea, entonces te das, todo eso, pues eres enfermedad del alma, o sea, yo andaba bien cargado, bien cargado, bien cargado, y al momento de empezar a hablar de lo que me dolía, empezar a decir que, hablar de mi fondo de sufrimiento de niño, empezar a expulsarlo, y ya no nada más lo hablaba, o sea, lo gritaba, o sea, sacaba a machín, o sea, me expresaba y me decían, en arriba de la tribuna haz lo que quieras, patalea, grita. Ahí puedes gritar, puedes hacer Sí, o sea, liberarte. es un desahogo tal cual. Sí, o sea, así machín y gritaba y lloraba. O sea, hubo unos días en los que lloraba así machín, que reventaba, me sentía a veces. Fíjate, es bien raro porque yo casi no lloré en la tribuna, pero las 2, 3 veces que lloré, o sea, máquina, gritar y se siente bien gacho, o sea, yo así literal, carnal, me estaba en la silla y le pedía a la tribuna al vato, quiero pasar, y sentía que así era en los botes y la hacía así, y bien desesperado, quiero pasar, y cuando veía que no iba a poder pasar, me levantaba, ¿qué onda, padrino? ¿Sabes qué voy a reventar? Traigo la bomba, no, déjalo que pase, pásale. Y me pasaba sobre y empezaba, y llore, y ya te dan 15, 20 minutos dependiendo, 25, ¿cómo vas? Y se terminaba la tribuna y me bajaba, era, con ganas, ya me sentía bien tranquilo y decía, no manches, este pedo sí sirve, ¿verdad? Antes de subir se sentía bien gacho aquí en la garganta, así como que ya quería gritarlo, incluso lloraba en la silla, estaba así y quería subir y llore, y la raza, ¿qué onda? No me quiero subir a la tribuna. Y esas las 2 veces me robé la tribuna, o sea, me paré, ¿qué onda, padrino? ¿Humildad o qué? Simón, sobres, y sobres, me subía y me decía, dale por ahí, o sea, donde empezaba a llorar. El padrino va detectando. Sí, te va viendo y hay mucha raza que empieza a sentir el nudo en la garganta y se para, va. Y no, entonces, o sea, estabas hablando, por ejemplo, yo del resentimiento con mi esposa, no, que mi esposa y esto y el otro. Y me decía, padre, dale por ahí, güey, dale por ahí, no la sueltes y sobres. Y me decía, y no te decían, si no puedes tener, si estás resentido con tu papá, siéntalo, o sea, imagínate que es este vato Israel y su madre, sobres. Y te imaginabas que uno era y sobres, pa. Y a veces la esposa del padrino. Imagínate, pues es la única mujer. Imagínate que es tu vieja, güey, ráyale a su madre. Y empezaba y te bajaba, si no me buena que te quitaba 2, 3 cruces de la espalda y ya me bajaba y todo tranquilo. O sea, para eso es una tribuna. Es la importancia de hablar y de externar todo lo que tú sientes. Porque hay muchas personas que se avientan a un caso que 7 meses y no hablaron de lo que les dolía y a los 2, 3 meses, pum, para adentro otra vez, recaída. La recaída. La recaída, pues es bien fea. O sea, a mí me dijo el padrino, quédate, güey, o sea, quédate y vas a ver cómo se van, cómo no cumplen el proceso, como yo, o que se van pero al mes, o que no hablaron de su fondo de sufrimiento, o sea, que se la pasaron hablando pura mamada en la tribuna. Me dijo, quédate y vas a ver cómo llegan. No, me tocó ver un chorro, o sea, chorros de banda que salió de ahí y que recayó en el tiempo que yo estuve ahí. Hubo un vato que hasta creo que 2 veces, 3 veces cayó ahí, o sea, recayó, salía y entraba. ¿Y por qué crees que no quieran hablar de eso en la tribuna si se les da toda la libertad para que lo digan o lo externen? Pues por miedo a lo que dirán. A ser juzgado. Sí, a ser juzgado, o sea, ¿qué dirán? Eso que tú dices de hablar y de externarlo, eso es bien importante y eso lo puedes hacer antes de caer en las drogas. Eso se puede evitar, pero es, por ejemplo, si la falta de tener un confidente a quien decírselo. Si tú le dices a alguien o te ponen dedo o te chismean y se riega el tepache, ya para cuando acuerdas, ya todo el mundo sabe lo que tú traes. Entonces creo que debemos de aprender a ser confidentes y saber escuchar a las personas, ¿no? Porque todo eso se puede evitar. Una persona como dices tú, que eso lo dices ya en la tribuna, ya como algo que pues ya es algo correctivo, ¿no? Ya es para corregirte, pero se puede hacer algo preventivo si tú lo hablas. Entonces invitar a la raza que tiene eso,
que tiene algo atorado, que necesita hablar, que necesita externarlo. Esa es la importancia de lo que tú estás diciendo, la importancia de sacarlo a tiempo y evitarte ir y refugiarte en alguna adicción. Entonces, buscar a una persona, buscar a un confidente para contarle, para externarle, para hablarle y un desahogo. No necesariamente tiene que ser un psicólogo, sí. Digo, funciona, un psicólogo, una psicóloga funciona, es una herramienta, pero puede ser con cualquier persona, ¿no? ¿Crees que lo importante sea con un desahogo? Puede ser profesional o lo puedes hacer con cualquiera. Sí, pues es bien difícil. O sea, es bien difícil que tú, pues la raza que va a escuchar esto, pues va a decir, sí, es cierto, o sea, se empieza a hacer conciencia y dice, ¿sabes qué? Sí, es cierto, o sea, yo estoy resentido con la vida misma, Sí, con sí, sí, Dios sí. o con mis papás. Mi papá me abandonó de morro o mi mamá esto. Pero es bien difícil, pues por a mí pues, tuvieron que pasar 10 años para que yo pudiera externar lo que me dolía Ok. y enfrente de toda la banda, ¿va? Pero, o sea, al escuchar esto, pues lo que se busca pues es hacer conciencia, ¿no? De que si tú sabes que tú tienes un problema y Háblalo. un resentimiento, hablarlo, o sea, puedes buscar, sí, ayuda psicológica, muchas veces son buenas, o buscar una persona, o buscar a la persona que te hizo el daño y decirle, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto, y qué onda, pero pues te perdono, va, y vamos a trabajarlo, vamos a hablar, Sí. o si tú sabes también, como padre, que tienes un hijo que sabes que le hiciste daño, que sabes que él vio cosas que no debió ver, o que pasó, o que en su escuela pasó, o que sufre bullying y todo ese rollo, pues empezar a tratarlo. O sea, Siéntate y háblalo con él. si a final de cuentas, pues este movimiento que traemos, pues es para hacer conciencia Sí. en la gente. Pues y también como sociedad, como familia, como nosotros no estamos pasando por esa situación, pero aprender a escuchar, ¿no? Sí, Escucha y sé confidente. Aprende a ser confidente porque es bien fácil un chismecito bueno ir y regarlo. sí, Ir y decir. sobrado. Y eso, pues imagínate que una persona te cuente algo y tú no sepas guardar el secreto, ser confidente y al final de cuentas pues imagínate, le vas a destrozar la vida a una persona y Sí, esa persona es precisamente, volvemos a lo mismo, ya no va a querer confiar en nadie y a lo mejor es la raza, ¿no? Que ya no quiere ni siquiera en la tribuna, ¿verdad? sí, pues son personas muy dañadas, o sea, pues a mí enfrente, pasaron por mí muchas tribunas, personas más grandes que yo y personas más chicas, y personas ya grandes, o sea, yo escuchaba gente de 50, 60 años, señores ya viejones de Imagínate, 60 y que traían un fondo de sufrimiento, porque toda una vida aguantando de sufrimiento, y no imagínate. poder externarlos. Imagínate qué tan cargado venía, No qué tan cargado manches. estábamos. O sea, yo 23 años, pero pues, o sea, pues como dice la raza, bien vividos, bien. O sea, ya a mí ya no me espanta ni me cuenta nada, pero me cargué, me anduve metiendo en un chorro de lugares donde no debí y me fui cargando, o sea, y yo no le externé, yo no, pues o sea, si le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Me drogo y me quieren matar y me andan buscando y le pegué a mi esposa y me quieren demandar. O sea, que iba a decir, no me vente y me iban a juzgar. Y, no, este vato es bien pasado de lanza, mándalo al chorizo o enciérralo en el bote o demándenlo o así, o me iban a correr de la casa. Entonces yo no, pues eran cosas malas, pero que me estaba guardando y que no lo podía externar por el qué dirán, porque me van a juzgar, porque me van a tratar mal. Y eso es lo que hace la sociedad con un alcohólico. O sea, si tú llegas en la calle y un vato te dice, ¿sabes qué? Me estoy drogando, ando bien loco y necesito ayuda. No, tírate al león, va. Hazle como Sí, quieras, sí, tú eres sí. loco porque quieres. Entonces, Andamos ocupados, búscate sí, un jale o algo. sí, o sea, y siempre rechazamos y nos cerramos, pero pues es lo que hoy en día pues, se busca, ¿no? Abrir conciencia y darnos cuenta, o sea, que quede bien recalcado eso, de que un drogadicto, un delincuente, o sea, no es eso porque quiso, o sea, hay todo un trasfondo para que una persona sea así. O sea, si tu hijo es bien rebelde, o sea, es por algo, no es por, muchas veces siempre le echan, no, la adolescencia, no ¿cómo se llama? La pubertad, están entrando en pubertad. Es bueno. Y no, o Sí. sea, a lo mejor y sí, porque es una etapa de la vida natural, pero muchas veces hay un fondo de sufrimiento que lo está haciendo que el monstruito esté creciendo más. El monstruito. O sea, todos traemos un monstruito Sí, sí, adentro. sí. Eh, sí, y decir y dejar claro que lo podemos evitar o lo podemos corregir como sociedad. Entonces, no seamos indolentes, ¿verdad? O sea, Hay que sensibilizar a la raza. Ahora, las amistades, ¿qué rollo con las amistades? brother, dije un Ya casi para camarada. ir cerrando, ¿verdad? Es que hay muchos temas, ¿verdad? Pero las Sí, amistades.
Es un círculo de... todas las amistades son un foquito de infección. Ok. O sea, es un círculo de amistad, pues que no, o sea, las amistades tienen mucho que ver. O sea, ahí decían, no, que ahí te tienes que cuidar, te recomiendan y te dicen, o sea, te sugieren que al salir de un anexo te alejes de los viejos moldes. O Ok, sea, ¿qué son los viejos moldes? pues muchas personas lo entienden como amistades, o sea, no volverte a juntar con las mismas personas, pero los viejos moldes, pues es alejarte de las personas, es alejarte de los amigos, Lugares. de los lugares, de donde se acostumbrabas a estar ahí, o sea, que sabes que iba a haber una tentación y de cambio, o sea, también de cambio de juicios y actitudes, o sea, ahí te dicen, aquí te vamos a formar un carácter y a hacerte cambiar de juicios y actitudes y alejarte de los viejos moldes, o sea, tus comportamientos es un viejo molde, tu manera de hablar, tu manera de pensar, de expresarte, Todo es eso es todo eso, influencia de tu círculo sí, social. o sea, tiene que ver, yo al salir de ahí, o sea, para empezar amigos no hay, Ah, esa está amigos no hay, buenísima, ¿eh? Eso me o sea, pasó y quiero que hables de eso también. o sea, amigos no hay, o sea, amigos es cuando traes algo, cuando tú les das, cuando tú traes. Sí, 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 sí. A mí un chorro de raza me conocía en Victoria y no, que lo ve y que ahí viene lo ve y háblenle a lo ve y que lo ve saca morras y que lo ve saca Sí, la sí, loquera sí. y paga el pedo y esto y el otro. Y cuando estuve internado en 3 meses, nadie fue para pararse a fumar. ¿Qué onda? ¿Cómo está lo ve? ¿Un cigarrito o algo? O sea, Nadie, nadie se nadie, paró. O sea, yo nadie. lo compré y me decían, amigos, no tienes, vas a ver. En mi caso, yo sí pedí ayuda a camaradas. ¿Qué onda? No está el tronco, güey, aliviáname, aunque sea con algo para comer. No, No, o no, sea, no, tía León. Al final de cuentas, nomás está papá y mamá. sí, o sea, y yo decía, no, yo sí tengo 2, 3 compas que son de confianza, pero ni uno fue para atrás. O sea, al final de cuentas, nada más está tu mamá y tu Nomás tu papá, tu familia. familia, o sea, son los que me fueron En a mi ver, caso, los que me nomás fue mi sacaron familia. adelante, y fueron los que me sacaron adelante y me fueron a ver y estuvieron ahí, me ayudaron económicamente y todo ese rollo. Entonces, pero sí tiene algo mucho que ver, muchas razas dicen, no, yo puedo estar con mis compas y ellos consumiendo y yo no. O sea, no, tarde o temprano vas a consumir estando. Sí, O sí, sí. sea, júntate con lobos y aullar, te vas a enseñar. Entonces, sí, las amistades es un tema que está bien comprobado. O sea, tú sales y te juntas con los viejos moldes y es un foco de pensión y vas a consumir porque Es de vas a que vas a consumir. caer, O porque sea, vas de a ley, o sea, caer. te lo están diciendo y a mí me lo decían, o sea, aquí te lo decimos porque es cierto, o sea, ya pasó, y mira los ejemplos de la raza, yo veía los ejemplos y sí, o sea, volvían muchas veces con las mismas mujeres, con los mismos compas o muchas veces dejas de consumir la droga, pero sigues teniendo las actitudes de un drogadicto. Existe no sé si se llama síndrome, pero existe la borrachera seca. O sea, Ah, y sí, y ¿cómo es y es eso? algo bien real. O sea, ya no estás consumiendo drogas, ya no estás consumiendo alcohol, pero estás haciendo y tienes las actitudes de un alcohólico, de un drogadicto. Ok. O sea, tú sigues haciendo con la misma conducta, la sigues haciendo, o sea, sigues cagando el palo, sigues de altanero, sigues de prejuicioso, sigues de mentiroso, de manipulador, pero ya no estás bajo el consumo de la droga y Sí. eso es algo bien impactante. O sea, yo lo veía y sí es cierto, o sea, muchas veces ya no estás consumiendo, pero sigues con los mismos juicios y actitudes de una persona, eso se le llama borrachera seca. Entonces, ¿es importante ser selectivos con las Sí, amistades o qué? sí, o Buscar sea, lo que... sí, amistades y mucho también tienes que escoger una buena pareja. O sea, Ok, ok, ok. yo porque en mi caso personal, pues ya no vivo tanto con mis papás, vivía más con mi esposa y si Dios quiere y me permite, pues voy a seguir viviendo con ella. Pero tienes que escoger mucho las amistades, escoger pues, a los amigos, las amistades y el círculo social en el que vas a estar Ujú. y la pareja, o sea, sí tienes que escoger bien una pareja. Ya no, por ejemplo, yo en mi caso personal busqué una persona que me daba lo que yo quería Ah, ok, ok, y ok. no lo que yo necesitaba. Ah, muy bien. Ya. O sea, ¿qué quería yo? Pues pistear a gusto sin que nadie me dijera Ajá. nada, poder consumir la droga a mis anchas, o sea, en mi casa, ahí acostado sin que nadie me dijera nada. Y vas y te buscas a la Y fiestera sí, y te buscas... sobrado, o sea, yo conocía el ambiente de una fiesta y de una iglesia. Ujú. Pero como a mí me encantaba andar entre la cagada, pues, ¿por qué? O sea, yo ya cuando aquí dije, puta madre, o sea, ¿por qué en ese tiempo, por qué no ir a buscar una morra en una iglesia, una morra bien, que me metieran cosas?
No, pues yo me busqué una persona que me diera lo que yo quería. Que tú quisieras, eso está buenísimo. A huevo, o sea, andaba, era loco y borracho, pero no pendejo, o sea, llegaba a pensar en esas cosas, decía, pues aquella morra ya no va a pistear, si un junto mi mamá me decía, ves a la iglesia, búscate, no, pues aquella morra no me va a dejar pistear, ya no, le voy a parar la loquera y ya no voy a poder hacer lo mismo de antes, no, chingue su madre, y me agarré, me iba a la fiesta, ya agarraba fácil, o sea, lo fácil siempre por el camino ancho, y busqué al principio con esta muchacha, con esta mujer, pues de que me diera lo que yo quería, o sea, que me diera fácil, que me dejara pistear, que me dejara loquear, que me dejara andar con los compas y pues la traía ya conmigo porque pues no me decía nada. Entonces realmente hoy en día pues ya no busco eso, o sea, hoy en día pues busco una persona que me dé lo que necesito, o sea, que me traiga cortito muchas veces, o sea, hoy en día tengo que aceptar que tengo que estar bajo los huevos de mis papás, de una pareja y de los padrinos. Es importante tener una figura de autoridad. Sí, y tener que bajarle de huevos y dejarme guiar por ellos. O sea, hoy en día pues busco que cuando ella salga yo busco y yo sé que Dios me va a echar la mano a buscar voy a tener una persona que me dé lo que necesito. O sea, ¿qué necesito yo? Necesito estabilidad emocional, necesito estabilidad económica, o sea, que me ayude a ahorrar, que me diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y que me apoye, que ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y que me traiga cortito, o sea, es lo que una persona como yo pues necesita, o sea, que lo traigan cortito y que puro para adelante. Esa es la importancia de los amigos, Y de de elegir amigos y de elegir las pareja. parejas. Dios, ¿qué onda? En el anexo llevan terapia con Dios. Estuve ahí yo yendo a compartir. Mi camarada Albaldo también. Saludos, Albaldo. Sí, un saludo para Albaldo que tuvo ahí al pie del cañón. Sí, tuvo el pie del cañón y tuvo algo que ver con... Pues, o sea, él va a compartir la palabra de Dios ahí y es algo bien importante que los padrinos, o sea, den chance de que se comparta eso ahí. En el anexo se comparte la palabra porque dan chance, ¿no? Que vayan y que entren. Sí. ¿Va mucha raza o no hay mucha raza que se interese en ese? Van tres, va Baldo y van otras 2 personas que nos imparten y que quieren, tienen la intención de apoyarnos, ¿verdad? De inculcarnos la palabra, pero aparte de ellos, o sea, en los 12 pasos y mucho habla de Dios, de la fe, o sea, ahí... Los 12 pasos es como una terapia, ¿no? Que se lleva o cómo está el rollo ahí. ¿Qué son los 12 pasos? Los 12 pasos son de Alcohólicos Anónimos, o sea, son los pasos que tú tienes que ir siguiendo, o sea, el primer paso habla de la derrota definitiva. En uno de los pasos mencionan a Dios. Sí, en varios pasos mencionan a Dios. Pasos mencionan a Dios. ¿Qué papel juega Dios entonces en la rehabilitación? En que nosotros debemos creer en un poder superior a nosotros. Y para todos nosotros ahí se nos inculca que nuestro poder superior pues es Dios. O sea, tú te debes de agarrar de la mano de tu poder superior, creer que hay un poder superior que te puede sacar. Te inculcan la fe, por así decirlo. La fe, sí, que tienes que tener fe y tienes que tener fe en que hay un poder superior arriba de ti que te puede sacar, que te puede devolver el sano juicio. Y todo eso, y hay unas oraciones que es la oración de la serenidad y todo, mucho tiene que ver con Dios. ¿Van dirigidas a Dios como tal? Sí. Por ejemplo, mucha raza que consume cristal o que anda así, pues por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Vean, pues a la muerte, a San Judas, a la Virgen, los cristianos pues a Dios. ¿Cuál es el Dios el que ahí manejan? Pues ahí es Dios, o sea, Dios, el de arriba, o sea, el único. Muchas personas llegan, pues mi respeto va para todas las religiones. Sí, claro. Pero el Dios de los Alcohólicos Anónimos, pues es el poder superior, o sea, el único de arriba es el único que nos puede devolver el sano juicio y se nos inculca ahí y aparte se está reforzando ahí en el grupo en el que estaba yo, se refuerza con personas, pastores que van y nos hablan, pero todo siempre con relación a las adicciones, al resentimiento, a mensajes que o sea, que te lleguen, no cualquier enseñanza, o sea, tienen que ser una enseñanza que les llegue a la raza y que diga, sí es cierto, o sea, sí se puede, o sea, Dios sí existe, Dios sí puede ayudar, o sea, Dios es un Dios de oportunidades y se nos hablaba y las enseñanzas a mí me sirvieron mucho, o sea, había momentos en el que Dios llegaba preciso, o sea, yo a veces andaba bien para abajo y no, ya me quiero ir y esto y el otro y cómo estará mi hija y cómo estará mi esposa y no, hombre, no mames, y me agüitaba y en eso llegaba las 2 veces que llegó Valdo, pum, llegaba y hablaba de las enseñanzas, lo que nos daba,
y era justo para mí, onda que yo la agarraba, "A la madre es para mí esa", y vengas, La y ponía y doble. pum, para arriba, y me subía. Ujú. O sea, yo siempre está ahí, o sea, Dios. Entonces, si viene en más de un paso, es imprescindible. Entonces, en una rehabilitación se Sí, puede o sea, lograr sin esa fe, sin esa ayuda o sí, o sea, porque ahí te abren conciencia y te inculcan, o sea, he escuchado a una persona, un padrino que va ahí, que él dice que supuestamente, no sé si sea verdad, no lo he investigado, Ujú. que los 12 pasos están inspirados en la Biblia, Ok, que, o sea, que tienen ok. algo que ver con la Biblia. La persona Ah, sí. que Tiene los hizo fundamento bíblico. tiene fundamentos bíblicos, los 12 Ok. pasos. Entonces, ¿es papel fundamental Dios ahí o Sí, en una rehabilitación? sí, sí, pues sí, tiene que ver, o sea, tienes que tú creer en un poder. Muchas veces nos dicen, bueno, si no crees en Dios, pues tu poder pues, superior puede ser Alcohólicos Anónimos, o sea, como tal, Ujú. o puede ser tu padrino, o porque pues está arriba de ti también, o sea, o sea, puede ser eso. Pero sí, sí nos hacen, sí te inculcan una fe, o sea, en algo Ok. que te puede sacar de ahí, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Alcohólicos Anónimos es mi poder superior, y te agarras de ahí y En ya no tu te caso, sales. ¿qué tanto le atribuyes a Dios en la rehabilitación? El 100%. Sí. Bueno, sí, o sea, Actualmente eh, tú saliste, estás yendo a una iglesia. sí. ¿Por qué le atribuyo? Porque los padrinos van a ver esto y van a decir, ah, no mames, ¿y nosotros qué? O sea, ellos mismos nos dicen que ellos son solamente un conducto de Dios. O Ok. sea, yo le atribuyo mi recuperación y lo que soy hoy en día, como lo que estoy viviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me llevó ahí y porque Dios utilizó a esas herramientas, a esos Sí, sí. padrinos los utilizó como medios para abrirme la conciencia a mí y hacerme ver las cosas. Ok. Sí, sí, porque muchas razas se espantan, ¿no? Ah, hombre, pues ahí los van a golpear. No, no, no. Pues, No, no va por ahí el asunto. no, No va por ahí ese jale. es que también pues hay raza por lo mismo de que salen y a veces se revienten y piensan, ah, este vato, y empiezan a hablar más del anexo y que los golpean y que, pues La yo raza que sé, no está rehabilitada, entonces. sí, yo sí que no se metió al programa, vaya. Ujú. Y yo hoy, o sea, lo puedo externar y sin miedo, o sea, a mí nunca me golpearon, o sea, o sea, la terapia sí fue dura, pero la terapia no rompe huesos, o sea, Ujú. golpes no hubo y nos trataban bien pues aquí estoy, o sea, pues sí, o sea, sí funciona, mucha ¿Tú raza me crees ve, que el anexo fue una herramienta que Dios utilizó? sí, Sí, y definitivamente. no he estado en otros, pero ahí en donde estuve, pues sí, se habla mucho de la fe, te hacen ver que te tienes que agarrar, porque tú solo no vas a poder, o sea, que ¿Te tienes que hubieses creer en podido un... rehabilitar si no hubiera sido el anexo? No, No, y porque ni en uno de puertas abiertas, o sea, yo lo intenté muchas veces, o sea, todos mis años de lo que era, yo muchas veces quise, o sea, dije, no, o sea, es que ya no voy a tirar, y sí me aguantaba un mes, 2 meses, tres, pero siempre la obsesión del consumo, ni de hacer lo mismo de antes, lo mismo de siempre, pues ahí estuvo y siempre caía, y en cada recaída que yo tenía, de que dejaba un tiempo y volvía a caer, era más, o sea, la friega, el ujú, putazo era más fuerte cada vez, o sea, cada vez cagaba el palo más, cada vez estaba más cerca de la ujú. muerte, de perder a mi hija, a mi familia, de más darle un mal golpe, o Sí, sea, sí, sí. de que mi mamá en un susto o algo que me pasara, pues muriera o se les dé Sí, un sí, sí. paro. Entonces, por mí solo yo nunca hubiera podido y nunca hubiera podido también en uno de puertas abiertas. O sea, al día me hubiera salido. Cuando entré ahí, entré por voluntad propia y al día Ujú. siguiente dije, no, no mames, ¿qué hice? Ya O no sea, quiero sí, ir. dije, la cagué, no manches. Sí. Al día siguiente me sacaban a fumar ahí, fumaba tabaco todavía y Ujú. nomás estaba así viendo y para ¿Por por dónde dónde. irte? Y luego, ese va, mira, nomás está viendo para arriba, métanlo porque se quiere pelear. Y Sí, 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 sí. no, padre, no, yo vine, no, y así dicen todos, órale. Ujú. Y me metían, o sea, por mi seguridad. Ajá. Y entonces, pues no, o sea, yo no me hubiera querido derrotar, o sea, como dice el primer paso, nunca hubiera admitido pues, mi derrota. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea, yo era una persona ingobernable, o Sí, sea, sí, sí. a morir, o sea, a mí ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni Dios, ni las Nadie esposas, te ponía rienda. ni mi hija, o sea, ni el amor de padre, o sea, yo era una persona ingobernable al 100, o sea, a mí me valía, a mí me decía, no lo hagas, yo lo hacía, y siempre me andaba metiendo hasta lo más profundo del culo del diablo, como dicen, va, Ujú. y me valía, o sea, perdí el sentido a la vida, le perdí el amor a la vida y era una persona beligerante, o sea, yo a mí me valía todo.
Entonces dice que admitimos que éramos impotentes y que nuestra vida se había vuelto ingobernables y que consumíamos alcohol de una manera tan destructiva que solo un acto de la providencia pudo remover. O sea, y yo lo leía y decía, no mames, sí es cierto. O sea, cuando abrí conciencia, dije, puta madre, o sea, yo sí consumí de una manera destructiva Sí. que aparentemente no se veía a simple vista, pero que con los pasos les dije, puta madre, pues sí, o sea, mi mamá gasta el tronco de azúcar, mi papá con la presión, y destruía a mi familia, mi hija ahorita está sola, y mi esposa anda valiendo Sí. cabeza ya, va consumiendo, y mis suegros bien malos también, y había perdido los muebles. Cuando me casé con ella, compré muebles y los habíamos vendido todos, y dije, puta madre, o sea, sí estaba consumiendo, sí estaba destruyendo, ¿sabes? Dije, no Ajá. mames, o sea, ya cuando... Entonces, ese primer paso, pues lo tuve que admitir allá estando adentro, pero la derrota la admití afuera, o sea, tuve que ir tristemente derrotado. Y nos dicen, si tú recaes, dice, aquí te vamos a esperar para que vengas dulcemente dulce y tristemente convencido de lo que te dijimos aquí. Entonces, Las y es recaídas son cierto, reales, para que la sí, raza también sepa. sí, o sea, Yo también tuve recaída. Y sí, o el doble, pues fue la gota que derramó el vaso, la segunda vez, cuando... y- Sí, la recaída es lo o sea, peor. es gacho, y yo les decía antes de salir, les dije, no, yo no quiero, yo no voy a recaer, Ok. o sea, Bueno, espera, antes que se me vaya. Entonces, ahorita tú actualmente ya te diste de alta en el anexo, ujú, pero sigues yendo. sí. A una iglesia sigues yendo. Ujú. Hay un proceso en el cual es continuo o llega un momento en que ya no pasas o tienes que estar en ese proceso continuamente yendo a la iglesia. Por ejemplo, tú estás yendo a la iglesia, es un inicio para ti. Ajá. Aunque tenías un hogar cristiano, tú Sí, ahorita es como que vas desde cero, pues te sí. reiniciaste. Entonces, ya saliste, pero sigues yendo al anexo a las pláticas, ¿no? Vas, nada más entras, sales a la plática, a la terapia, agarras Sí. tribuna, pone, y a lo mejor y te sales, y a la iglesia también. En los dos, si continúa un proceso de crecimiento, de cambio, de madurez mental, no sé, termina ese proceso en algún momento, o es pum, 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 Eh, seguir. pues se nos dice ahí que sí, o sea, el llegar a Alcohólicos Anónimos es como llegar para mí a una iglesia. O sea, yo me separé de Dios durante 6 o 7 años y al Ajá. final volví a caer. Entonces, en un Alcohólicos Anónimos, pues es lo mismo. O sea, yo me puedo separar y al final, si vuelvo a consumir, voy a caer. Entonces, la recomendación es que tú, por mínimo, creo que un año, tú estés yendo a las juntas. Diario, si se puede, diario, a reforzarte, a reforzarte, a reforzarte. Porque en el día a día, para un alcohólico y drogadicto, el salir, pues te cargas, o sea, quieras o no, te vas a cargar, o sea, En la vas a vida real. empezar, porque estás viviendo tu realidad ya bien y sano, o sea, ya no estás bajo un consumo de un alcohol, entonces te va a dañar la realidad, entonces tú tienes que Sí, ir sí, sí. o sea, no te va a dañar, pero te vas a estresar, o sea, ya no puedes hacer lo mismo, o sea, yo me peleo con mi esposa, ya no puedo ir a drogarme, alcohol, y eso me va a traer aquí. Ok, ok. Entonces, la recomendación es que tú vayas, Ujú, te subas a tribuna, vayas a tus juntitas ujú. y estés ahí continuo, o sea, y que tu vida saliendo de un centro ya nada más debe de ser, para mí, o sea, para una persona como yo, Por mi ejemplo, tú. vida, mi vida, en mi caso personal, es casa, trabajo, grupo, iglesia, y se acabó. O sea, y mi, Ya. mi familia, y ya, o sea, ya a mí ya no me queda andar en fiestas, en cotorreos, o que aquí espérame, ahorita vengo solo un mandado, o sea, no. Mi vida, o sea, ahorita es casa, trabajo, grupo, iglesia, y se acabó. Machín. Y así, No, pues no, no hubo desperdicio realmente. ¿Algo más que quieras agregar ya para irnos? Si quieres seguir dándole, le damos, ¿verdad? Pero solo que quieras, algún no tema es... quizás que no hemos hablado de esto y la neta considero bien importante que para algún padre, para un hijo, para alguien que va a la iglesia, para, no sé, para alguien que está pasando por esto o lo otro, ese es mi consejo que digo, ¿sabes qué? No lo hemos hablado y alguien no tiene que escuchar esto, sí o sí. Pues si lo mm, quieres aventar de una vez, pues lo aventamos y si no, pues nos vamos despidiendo. No sé tú cómo este... veas. No, pues para concluir, yo creo que abarcamos un poco de todo. Sí, la neta sí. Se logró abarcar lo necesario, o sea, lo básico, y pues al final de cuentas el hacer este movimiento que se está comenzando, pues es para concientizar a la sociedad. Y la recomendación pues es que si tú estás escuchando esto y te das cuenta, o sea, empiezas a concientizar y dices, ¿sabes qué? Yo tengo un problema de resentimiento, yo tengo un problema de que un abuso, yo tengo algo así,
yo tengo un trauma o yo he estado tentado a consumir alguna sustancia, o sé que mi hijo está pasando por esto, que dañó, o sea, que empieces a trabajar eso, que empieces a hablar y que empieces que sepas que no un delincuente, un alcohólico, un drogadicto, incluso hay personas que están en el anexo que no consumen, que son enfermos emocionales nada más, o sea, que estuvieron a punto de suicidarse y todo ese rollo. Ah, ok. Hay Pensé que nomás era alguien que consumía. no, hay un morro ahí que le decimos emociones, le mando un saludo y cuando vea, si llega a ver este documental, este podcast, que pues él no consumía, o sea, mucho. Y, o sea, no nada más es para eso, o sea, es No, para nada más daño, para que el que está para metido. enfermos emocionales, todo eso, o sea, psicológico, se trata todo ahí. Entonces, si tú no consumes, pero tú dices, ¿sabes qué? A veces me siento solo, o sea, no me llena nada, no me llena mi familia, no me llena de trabajo, no me llena el dinero incluso, pues estás a tiempo, o sea, no, el estar aquí y externando mi historial, externando mi vida, pues para que te lo ahorres, o sea, hay una manera, estás a tiempo de ahorrarte, ahí dice la literatura, ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento. Yo me aventé 10, No, man. yo me aventé 10 y Está hay bueno personas eso. que han pasado los 15 años, o sea, que su vida ha sido un completo desastre y yo me aventé 10 años por poco, cuando dije, ¿cómo saben estos vatos? Entonces estás a tiempo de ahorrarte y de tratar, o sea, de tratar de enfermedades como del alma, emocionales, o sea, hay psicólogos, hay personas, te puedes acercar a nosotros y a un grupo, hay personas que no son internos, que van al grupo nada más a escuchar parejas, hay personas que salen y llevan a sus parejas, Ok. y hay grupos para familiares de adictos, aquí en Ok. Victoria, o sea, hay soluciones, hay muchas, hay psicólogos, hay todo eso, hay muchos grupos de ayuda. Hoy en día os digo que hay Sí, 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 bastante sí. ayuda en este movimiento, entonces hay muchas formas de ayudarte y de sacar ese resentimiento y ese dolor del alma, porque es una enfermedad del alma, entonces, y o sea, que hagan conciencia Sí. y se den cuenta que hay para todo victimario, todo aquel que anda haciendo algo, pues es porque fue víctima y nunca ha hablado, o sea, trae ahí Hay el que monstruito, externarlo, sí, hay que hay que sacarlo. sacarlos, hay que Las sacarlos. amistades, la pareja, todo eso lo que Todo, hablabas, Dios también, todo sí, o eso. sea, hay que Sí, agarrarse de Dios y dejarse guiar, o sea, dejarse guiar si tú eres joven, si tú eres adolescente, o sea, hay que dejarte guiar por tus padres, o sea, tus padres nunca te van a dar un mal consejo y no resentirte, o sea, que entiendas que tus padres simplemente, o sea, son así porque te dan están dando lo que recibieron. recibieron, sí, entonces hay que cortar esa cadena, hay que cortar ese, ¿cómo se llama? Ese patrón de conducta y sabe aprender a perdonar, sí, a entender a la gente, o sea, ya no juzgar, no ser prejuiciosos, o sea, hay que empezar a ver por qué las personas son así, Está dando duro la cabeza. duro ya la Sí, cabeza. sí, sí. Te digo, termina también con lo de las amistades, la pareja, todo eso ya Sí, cierra con sí, un pues es que repaso. amistades, pues realmente no es el barrio siempre va a estar dispuesto a ayudarte, pero siempre va a haber un precio y siempre vas a caer, o sea, en ese rollo, entonces hay que checar bien el vínculo, el círculo De de amigos. amistad en el que te encuentras y en el que estás, o sea, siempre si júntate con rateros vas a aprender a robar, o sea, y júntate con personas buenas, pues vas a hacer cosas buenas, o sea, y muchas veces nos cuesta, a mí me costó bastante desprenderme de mis amigos, Sí. del teléfono, o sea, yo el teléfono siempre lo traía y me costó trabajo todo eso, pero me di cuenta que pues realmente hoy me junto pues aquí contigo, o sea, estoy haciendo algo bien, o sea, de aquí me voy a la casa y a veces ayer sábado estaba ahí en el cantón acostado y 9, 10 de la noche y toda la raza hablándome que cotorré y me siento raro, pero me doy cuenta de que ese es mi lugar, o sea, mi lugar es estar en la casa, mi lugar es estar aquí en la iglesia y en el grupo, o sea, no hay mejor lugar para mí. Y si tú te pones a ver, y como me dijeron a mí, ponte a ver cómo las personas caen, cómo a las personas les pasa esto y les pasa lo otro, y vas a decir, puta madre, si es cierto, yo no quiero vivir esa vida. O sea, tú ves a un drogadicto y que dices, no, se ve bien gacho, Sí, sí, pobrecito. sí, sí. Entonces, date cuenta que a mí yo no me, yo no me veo a mí hace 6, 7 meses y digo, no, la madre, o sea, yo no quiero volver a ser como era Y ahora antes. para adelante, ¿cómo te ves? ¿Qué viene en el futuro para ti? ¿Cómo te sientes? ¿Hay una esperanza en ti? ¿Sales con una esperanza nueva de Sí, o algo sea, más? llegas con ¿O bueno, simplemente sobrevives? ¿Cómo está el rollo ahí? pues yo salí y sí, o sea, con toda la actitud, o sea, salí con ganas de echarle ganas, o sea, la terapia, o sea, a mí sí me sirvió y agarré el programa y primero que nada dije, voy a salir y
tengo que ver a la mamá de mi hija y tengo que conseguir un trabajo y tengo que dedicarme a mi hija y cuidarla y esto y lo otro. Y lo estoy haciendo, o sea. Y sí, o sea, hay metas a futuro como meterme lleno con esto, o sea, empezar algún movimiento, a meterme ¿Quieres con seguir esto, ayudando a la raza? ayudando a la raza Ajá. y pues quiero empezar a vivir, o sea, me dijo me decía el padrino, o sea, si tú terminas un internamiento y le echas ganas y te mantienes, los mejores años de tu vida están por venir. Qué chido. Y todavía no llevo ni un año, pero los días que desde que salí he estado viviendo los mejores días de mi Puro vida. avance. Puro, o sea, puro para arriba, o sea, ya no estoy bajo el consumo, bajo la sustancia, el efecto. Cambia la perspectiva Y sí, o sea, completamente. muchas veces estoy viviendo mi realidad como es, o sea, estoy disfrutando a mi hija y hay problemas, salen problemas, como no, ¿verdad? Pero me calmo, me empiezo a terapiar yo solo a veces en la chompa, y no, que bájate de tu... Y pues, o sea, hace muchos años que yo no había pasado tanto tiempo sin consumir. Entonces, pues sí, estoy viviendo los días que estoy pasando, pues los estoy viviendo al millón, ¿verdad? Y consciente, o sea, ya con sentimiento, ya empiezo a sentir amor por mi mamá, por mi hija, por mi esposa, y la empiezo a extrañar. Antes no la extrañaba. Ya se me quitó ese corazón frío, ¿verdad? El corazón de piedra, como Esa hablábamos coraza hace sí rato. se me abrió y pues estoy viviendo, o sea, como dicen ella, al día, cada 24 horas estoy viendo al día, pues al 100 y si vienen problemas, pues enfrentarlos, ¿verdad? Ya no huir como lo hacía antes, o sea, Ok, pues un y escape, sí, es una huyes. fuga, de la realidad, entonces Sí. hoy en día pues tengo que vivir, a veces me gusta, a veces no, pero pues tengo que aceptar mi situación, mi vida y aceptación, siempre va aceptación y decir, ¿sabes qué? Pues eso es lo que da y siempre darle gracias a Dios por todo, o sea, aprendí alguna cosa de un padrino que ahora que oro, yo no hacía, pero ahora cuando oro le digo a Dios, ¿sabes qué? Dios, gracias por lo que me das y por lo que me quites. Y es como me he mantenido, o sea, dándole gracias, ¿sabes qué? Me quitaste mi fútbol, no me gracias a Dios. Me quitas un jale, gracias a Dios, algo mejor está por venir, o sea, Ajá. Dios no, Sí, 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 sí. No te va a sí, perjudicar. no, No va a perjudicarte. y pues machín. Su hecha, no, pues estuvo buenísimo, la neta estuvo pasada de lanza. Le vamos a seguir por esa línea. Toda la segunda temporada es relacionado con lo mismo. Entonces, después andamos conectando por ahí con un padrino del anexo, ¿va? Que es donde Sí, estabas tú, a Simón. ver si se concreta. Esperemos que sí se arme la machaca por ahí con él. Vamos a hablar también con Osvaldo, que se mencionó aquí en el tema, que es hablamos con Obed es una persona que acaba de salir del anexo. Vamos a hablar con el fundador de un anexo. Vamos a hablar con Osvaldo, que es una persona normal, dentro de una sociedad, una persona normal, pero que aún así tiene su trabajo, tiene su familia, todo normal, pero aún así se toma el tiempo de ir y aportar algo a la sociedad, dándoles una enseñanza. Vamos a hablar también con una persona que es con algún padre, porque como tú dices, les causamos un daño Sí. enorme a las familias, a los padres, a las madres. Es un daño enorme el que les causamos. Entonces, también quisiéramos hablar con ellos y seguir abriendo conciencia en todos los ámbitos, o sea, tanto de la iglesia, pues todos somos, bueno, yo soy cristiano, tú ya estás yendo también a la iglesia, entonces todo lo que involucra a una iglesia, a la sociedad en general, a padres, a madres, a hijos, a todos en general, sensibilizar sobre este tema. Entonces eso es lo que vamos a buscar en la segunda temporada y como tú decías, todos tenemos un familiar que está pasando por una situación, todos conocemos a alguien, a lo mejor ya que es adicto, tenemos algún vecino, tenemos a alguien en el Facebook, a lo mejor entonces compartir este contenido es apoyar a alguien, que alguien vea y a través de este material, de las pláticas, de las experiencias tuyas, alguien pueda, como dices tú, me gusta esa palabra, abrir conciencia y decir, la estoy regando. Entonces yo creo que Dios va a utilizar este material para hablarle a alguien y pues eso es lo que tú también estás buscando, eso es lo que el padrino también está buscando, Sí. es lo que Osvaldo busca, precisamente ayudar y aportar, y eso es lo que buscamos con esto también, que la raza se apunte a ayudar de alguna u otra manera, con el simple hecho de que tú compartes el contenido, con el simple hecho de que tú escuches a una persona. Hay muchas maneras de ayudar y de evitar o de corregir precisamente esta situación. Sí, y pues qué mejor bueno, todos los que hacemos, o sea, en tu caso, en el mío, en el del padrino, en el de Osvaldo y en el de algún familiar o algún persona, pues que todos o sea, todos hemos sido, hemos pasado por la enfermedad esta del alcoholismo y la drogadicción, o sea, porque muchas veces hay conferencistas que están yendo a las escuelas y no están sirviendo, porque pues es una persona que nunca ha tomado alcohol ni droga. Claro. O sea, nosotros ya pasamos por ahí
y hablamos por nuestra experiencia Hay propia. más credibilidad Ajá. por alguien que ya... Es, Sí, es que como ya. si tú te paras en una brecha y le quieres preguntar a alguien que no ha recorrido uno de los dos Sí. caminos y no Pues, va a saber por ¿cuándo? dónde ir. Sí. Entonces, alguien que ya conoce esas brechas, que ya las tienes andando, te dice, sabes que este camino no te conviene, Sí. te va a llevar por un lado que no es, este es el camino. Entonces, sí tiene más credibilidad Sí. alguien que nosotros que ya pasamos por Así ahí. es. Así es, carnal, pues muchas gracias. No, pues chidote, carnal, Dios te gracias por la bendiga. invitación. Aquí Sí, andamos sí, sí. Ahí pendientes. vamos a y- clipear todo y pues sabemos y estamos 100% seguros que si estamos haciendo esto porque alguien Sí. le va a ayudar, y eso es lo que queremos. Sí. Ya está, raza. Sigan pendientes del contenido. Este fue su podcast para ver cerca de lo que todo el mundo agranda. Bendiciones.